Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Híjar, comarca del Bajo Martín. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Al mundo rural se le escapó la industrialización. Ahora, el proceso de digitalización con apoyo de los fondos de recuperación no se le puede escapar. La cita no es nuestra, es de Manuel Campo Vidal en la charrada que tuvo con Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el marco de Presura 2021, la quinta Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. Les suena la letra, ¿verdad? Digitalización, emprendedores, coworking, smart villages, nómadas digitales, teletrabajo, despertadores de emprendeduría, pensamiento positivo. Igual te sirven para solucionar el paro juvenil, los bajos salarios o el futuro de las pensiones que para revertir la despoblación. Es la hegemonía del urbano, la hegemonía del desorden neoliberal intentando solucionar lo que ella misma genera. Obsesionarse con el progreso tiene estas cosas. Acabas por desear que lo único que pueda hacer el territorio para salvarse de la quema es sumarse a una competición por incorporarse a procesos globales tarde, mal y con una cantidad de recursos infinitamente menor a los de sus supuestos competidores. Vamos, una apuesta a todas luces de éxito. Una carrera hacia ningún lugar que solo puede generar más impotencia y frustración o bien la excusa perfecta para vender el territorio al mejor postor. Ahí está, a la vanguardia, el gobierno de Aragón privatizando la administración aragonesa a Amazon o poniendo puente de plata a la burbuja de los macroparques de renovables. La trampa del progreso conduce a esto. No se trata de adaptar el mundo rural al urbano, de simplemente llenar de gente nuestros pueblos, ni de traer más o menos emprendedores o nómadas digitales al mundo rural, sino que se trata, por el contrario, de transformar radicalmente nuestras vidas y nuestras prioridades para construir una hegemonía del rural que desplace al individualismo, la precariedad e inseguridad con el que el desorden neoliberal urbano impregna nuestras vidas. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, entavant. Muy buenas a todas, todos y todes y bienvenidas a una entrega de Moliendo Gordo. Una nueva entrega que garantizamos 100% de verdad de la buena, que no saldrá en el Atlas sentimental de la España vaciada de nuestro cipotudo favorito Sergio del Molino. Y acompañándome, como no podía ser de otra manera, en este Atlas tragicómico del podcasting aragonés tenemos a David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. España vaciada no, España vacía, porque este señor rechaza que se llame España vaciada, porque es politizar. Nada, casi viviendo en un podcast continuo, porque si el anterior llega a durar un poco más, lo empalmamos con Se nos fue un poco de las manos, pero ya está solucionado, ¿no? Efectivamente. Sé que hay ganas de hablar de Sergio del Molino y su tercer libro sobre lo mismo, pero habrá que esperar. Ese Atlas sentimental de la España vacía promete fuertes emociones en próximos chafardeos, tuiteros o moliendos vivos varios, pero mejor para otro día porque hoy llevamos bastante tralla, la verdad. Así es, tenemos 2 entrevistas preparadicas y vuelve por segundo programa consecutivo Ana Martí con Les Veïnes, el crossover valencià-aragonés que todos estabais esperando. Así que al lío, arrancamos ya con la primera entrevista en la que charlaremos con Jon Zuazo, militante de CNT y coordinador de las jornadas sobre renta básica que se celebran estas semanas en el CSA Aisena en la ciudad de Teruel. ¿Qué tal, Jon? Bienvenido, bienvengut, bien plegado a los micros de Radio Monotes. ¿Cómo estás? Opa, ahí. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí con ganas de charlar con vosotros. Estupendo. Pues para arrancar un poco y situar a nuestros monoters, desde el pasado 28 de octubre estáis inmersos en unas jornadas sobre renta básica en el CSA Aisena que llevan por título Un comienzo para garantizar la existencia. ¿Qué tenéis organizado y qué nos podemos encontrar en estas jornadas? Bueno, pues hemos organizado 4 jornadas en total. La primera fue el jueves 28, en la que proyectamos la película Yo, Daniel Blake de Ken Loach, para hablar sobre las deficiencias de las rentas condicionadas.
y este sistema asistencialista. La siguiente jornada fue un documental titulado In the Same Boat, dirigido por Rudy Snuti, y bueno, tocaba un poquito el tema de renta básica así colateralmente, pero se hablaba sobre todo de la globalización, de la problemática existente con este prisma empleocéntrico y bueno, qué retos, ¿no? Existen para este siglo XXI. Contamos también con la asistencia telemática del director y hicimos un posterior debate. La siguiente jornada, que será el día 11, no, que ha sido el día 11, será un documental monotemático de renta básica, titulado Renta Básica Universal Incondicional, nuestro derecho a vivir, y contaremos también con la coordinadora de dicho documental. Y por último, el viernes 12 haremos una charla y un coloquio sobre los temas que hemos ido tratando, pues bueno, para acabar a ver qué hemos sacado en claro, ¿no? Joder, con asistencia de los directores y todo, está muy bien, ¿no? Eso no se consigue todos los días. La verdad que ha sido una suerte y de hecho se animaban a venir aquí, pero bueno, el poder de convocatoria que tenemos en el CSA es una pena que hubiesen venido, pero claro, ya les dije que igual vienen y estamos X personas, ¿no? Entonces, igual era un poco bajón para ellos y para nosotros también, ¿no? Tema gastos, tema esto, pero bueno, igual en un futuro, si todo marcha bien, no estaría nada mal, la verdad. Hombre, la verdad es que estaría muy bien, yo qué sé. Aunque sea para que vengan a probar la gastronomía y ver un poco la ciudad. Eso es. Encima que, vamos, son ambos residentes de Barcelona, que tampoco les pilla muy lejos. Claro, eso mismo. Oye, me ha llamado la atención para bien el subtítulo, un comienzo para garantizar la existencia, ¿no? Muchas veces cuando se habla de renta básica, sobre todo por parte de los detractores, parece que la renta básica es, no sé, el acabose del capitalismo, ¿no? El comunismo extremo. Y en realidad la renta básica, como su propio nombre indica, es una cosa que tiene muy poco, de revolucionario. Es una cosa que ya se habla hace mucho, que hay muchos estudios sobre ella, que se ha aplicado en mayor o menor medida en muchos sitios y realmente son unos mínimos, ¿no? O sea, realmente no es eso la panacea tampoco, no es la solución a todos los problemas. Exactamente, no soluciona para nada todos los problemas. Es decir, que no se ha aplicado nunca en ningún sitio. Ha habido pruebas piloto, experiencias piloto en varios sitios, en Finlandia, en Canadá, si queréis os cuento alguna así curiosa, por ejemplo, una de los indios Cherokee en Carolina del Norte decidieron, pues regentaban un casino y decidieron que la mitad de los beneficios del casino iría a parar para todos los habitantes de la tribu, ¿no? Y han habido experiencias de este tipo, otra en Alaska, fue una de las pioneras que comienza en el 74, que encuentran un yacimiento de petróleo y dicen, bueno, pues vamos a explotarlo, pero también la mitad de los beneficios, o una gran parte, será dividido entre todos los habitantes de Alaska, ¿no? Y solo con esa medida, que como bien has dicho, no es una panacea y no lo cambia todo, pero solo con esa medida Alaska se convirtió en el estado, sigue siendo el estado con menos desigualdad de todo Estados Unidos, ¿no? Pero igual podríamos hacer eso con los macroparques eólicos, ¿no? Que la mitad de los beneficios sean para una renta básica turolense. Sí, o todos, ¿no? Los beneficios tampoco estaría mal. No, pero un poco ¿verdad? pasa... Que estaba diciendo. Nada, eso. Que sí que es verdad que los detractores pues suelen ponerlo como bueno, también he de decir que ahora rentas hay que aclarar un poquillo el concepto y sobre todo desde qué prisma lo vemos desde el CSA o qué tipo de renta básica estamos defendiendo, porque ahora también están apareciendo gente como pues multimillonarios como Elon Musk, Bill Gates a favor de una renta básica, pero claro, cuanto menos es sospechoso, ¿no? Están hablando de una renta básica en detrimento de todo el estado de bienestar y todos los servicios sociales. Entonces, pues bueno, definir qué es una renta básica desde la izquierda, que tampoco a toda la izquierda está muy de acuerdo con ella, pero una renta básica que sería una asignación monetaria individual, universal e incondicional, ¿no? Pero eso, como un suelo, un soporte, un comienzo para... acompañado de un paquete social sólido que
sólido que tenemos que seguir blindándolo, vamos. No es a por la renta básica y todo lo demás lo dejamos de lado, ¿no? Es una medida de política económica, nada más. Cuando estos 1.000 millonarios filántropos hablan de renta básica, es un poco como cuando Zara saca camisetas sobre feminismo o LGTB, ¿no? Es como que no te acaba de... No acaba de cuadrar. Ahora el Papa también está hablando de salario universal, que es otra cosa de renta básica, y bueno, me creo más al Papa, que últimamente está diciendo cosas ahí que parece que están más a la izquierda que algunas izquierdas, que a estos tipos que son disfraces filantrópicos, ¿no? Como has dicho. Totalmente. Oye, como comentabas antes, habéis proyectado yo, Daniel Blake, de Ken Loach, el documental de Rudy Knutti de In the Same Boat, y también el documental Renta Básica Universal Incondicional, Nuestro Derecho a Vivir. Importantes reflexiones cinematográficas que van desde la precariedad y falta de respuesta de los servicios sociales hasta la transformación del mundo del trabajo, la tecnología y los límites del crecimiento. ¿Qué es lo que más destacarías de lo que habéis proyectado y de los debates que se abren? Pues de la primera, de Ken Loach, ¿no? Que hablamos de estas rentas mínimas, pues lo que se genera un debate acerca de, o lo que sacamos un poquillo, alguna conclusión era que seguimos anclados en un sistema de asistencia social que tiene sus comienzos en el siglo XVI, que pasa por toda la industrialización, que luego sí que después de la Segunda Guerra Mundial se va afianzando y demás, pero que gira todo en torno al trabajo. O sea, comienza con las leyes para pobres en la Inglaterra del siglo XVI, luego con los cercados y la industrialización sí que empiezan ya a ser pagos en metálicos a los pobres, pero siempre con la condición, ¿no? O sea, siempre se pide una contrapartida que es exactamente trabajar. ¿Trabajar para quién? Para quien puede crear empleo, quien ya lo había creado. Y bueno, y en vista a que hay, bueno, que existe un paro estructural desde los 80 hacia aquí, igual hay que cambiar un poquito esa visión, ¿no? Y va en aumento, además. Claro, igual hay que decir, no es el empleo la solución, o por lo menos no que la búsqueda del pleno empleo no sea la consigna máxima de la izquierda. Entonces, un poquillo la renta básica pues vendría a poner eso sobre la mesa, ¿no? Eso en el primer documental. En el segundo, pues bueno, siguiendo en esta línea, ¿no? Ya en vistas que el pleno empleo es irrealizable, estuvimos hablando más de la dificultad del cambio cultural o el cambio de paradigma del calado ideológico que tenemos de eso, de no ver el empleo como el centro de la sociedad, ¿no? Y creo que, bueno, una cuestión muy, muy relevante de cómo cambiar eso, porque la renta básica se puede demostrar que es realizable, hay muchos experimentos que demuestran su viabilidad, pero claro, tú le dices a alguien, bueno, se te va a pagar y se va a pagar a todo el mundo, ya seas Bill Gates o yo qué sé, o alguien que no tiene trabajo, se te va a pagar una renta básica. Con el matiz de que Bill Gates costearía luego como 2.000 rentas básicas, ¿no? Pero bueno, a todo el mundo le llega eso y la gente no está tan de acuerdo. O sea, parece que dar algo a cambio de nada, ¿no? Bueno, que está ahí un poquito también en el mundo, en el ideario judeocristiano, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces es difícil cambiar eso y sería, bueno, que durará muchos años, ¿no? Es un debate interesante. Claro, hay una batalla muy fuerte ahí porque en realidad diría hasta no tan diría que hasta económicamente es más sencillo que culturalmente transformar. O sea, es una batalla quizás más cultural de lo que dices tú, ¿no? De cosmovisiones casi antropológicas, de cómo el trabajo ha sido el centro, pero que hoy en día caminamos definitivamente hacia sociedades donde hay mucho, donde trabajo continuará habiendo, pero quizás no en las dimensiones con las que lo había antes, por procesos de digitalización, robotización, etcétera, todo lo que hemos visto. Entonces, que eso sea como la vía o el mecanismo para acceder a derechos,
ya no es la vía, pero a la vez hay como un componente muy ético, digámosle, o cultural, que te sigue atando a eso, ¿no? Es como que es muy complicado imaginar una sociedad sin trabajo. Totalmente. Es la clave, ¿no? El disociar la existencia material garantizada o sea, el tener el salario del trabajo. Y el trabajo, y encima cuando hablamos de trabajo remunerado o empleo, ¿no? Porque bueno, se podrían revalorizar o de esta manera se remunerarían trabajos, otro tipo de trabajo como voluntario, militante Radio o... Monotes, por ejemplo. Por ejemplo, Nosotros hacemos aquí un trabajo y como no tenemos Patreons, no está remunerado. Exactamente. Así que a ver si os ponéis las pilas los monotes, no os lo digo por ti, John, y nos vais echando aunque sea un par de euricos al mes, que es un café y medio, macho. Exactamente, y el trabajo reproductivo de cuidados, ¿no? Claro. Que tan necesario y es tan necesario como denostado. Sí, de esto habla... Bueno, no hay más que escuchar a Daniel Raventós, que ya lleva, aquí en España al menos, que es como uno de los máximos referentes de la renta básica, de los que más tiempo llevan tal. Y vamos, la renta básica es un poco lo que dice David, y lo que estáis comentando económicamente es que tampoco, o sea, él lo explica muy bien, explica que se quitarían todos los subsidios que hay, se quitarían muchísimos trámites burocráticos, entonces hay también un ahorro de costes con la implantación de la renta básica universal que hace que el coste final de implantar este sistema sea mucho más barato de lo que la mayoría de la gente se podría imaginar. Entonces, efectivamente, al final el problema es cultural. Luego también mucha gente lo rebate, precisamente hablando de lo que hablaba David, ¿no? De la cuarta revolución industrial, que es obvio y evidente. Hay ya estudios que demuestran que van a destruir un porcentaje de empleo brutal. Pero todavía hay gente que dice, no, la cuarta revolución será como la tercera, la segunda y la primera, que va a generar más empleo del que destruye. Es como ya, es que esto no es hacer un tractor, ¿sabes? Esto es otra historia. Totalmente. Mira, hablando de Raventós, casualmente ayer charlaba con él para un tema de estudios y demás. Y como dices, vamos, es máximo exponente y él lo explica clarísimo. O sea, que al final la renta básica es una redistribución de la riqueza para que la gente viva un poquito por encima del umbral de la pobreza, que como has dicho tú al principio, no es la panacea, ¿no? Y en lo referente a la cuarta revolución industrial, pues bueno, hay muchos estudios. El más optimista dice que el 13% de los trabajos se van a destruir o vamos a ser sustituidos por robots. El más pesimista, un 47%. Correcto. El de la computarización de los trabajos, ¿no? Que es de la Universidad de Stanford, si no recuerdo mal. Eso es, y se acaba el Foro Económico Mundial, vamos, que tampoco no van a ir ahí de derrotistas, ¿no? con lo que quieren hacer. Pero sí, ¿se generan nuevos? Sí, igual sí, no tantos, o sea, en teoría no serían tantos como en las anteriores revoluciones industriales y sobre todo serían trabajos muy específicos, o sea, que requerirían de unas habilidades que la mayoría de la población no tendría y adaptarse a esas nuevas o adquirir esas nuevas habilidades sería cuestión de un tiempo largo. O sea, una persona de yo qué sé, de 40 años que de repente le pones con Big Data o no sé qué, o bueno, a mí mismo, vamos. Machine Learning, ¿no? No, eso es. No es rápida la adaptación, no es, bueno, sí, de la primera a la segunda te vas ahí a una fábrica más grande y trabajo en cadena, no. Claro. También un poco lo que estáis comentando antes, ¿no? Creo que tenemos como gran parte de la culpa es este discurso neoliberal de la rentabilidad, ¿no? Que tienen que tener los empleos, de la utilidad que tienen que tener los empleos. Parece que si no eres ingeniero o no eres científico, todos los empleos son prescindibles y se ven en muchas áreas, ¿no? Al final los empleos con menos paro son determinadas ingenierías y si te vas a estudios como filosofía o bellas artes, pues tienen unas tasas de paro brutales cuando, bueno, sí, o sea, este tipo de profesiones, que no sé si es necesariamente tienen que ser profesiones, es precisamente lo que hace especiales y lo que puede hacer llegar al culmen de la civilización, ¿no? Es decir, que las mejores civilizaciones se han sustentado sobre las artes, la filosofía, ¿no? Las más avanzadas siempre se han sustentado sobre esto y ahora en este mundo neoliberal están totalmente denostadas porque, entre comillas, no sirven para nada. Totalmente, vamos. Yo estudié filosofía, o sea que fíjate.
que te voy a contar. No, y otro tema que tocaba es el tema de la redistribución que comenta Raventós, ¿no? Que también me parece muy importante porque creo que se ha perdido bastante que el tema de que con este discurso de, ¿no? de esta gente liberal o neoliberal, ¿no? Sobre todo en gente joven que está calando bastante los serpientes, los snakes, que se llaman ellos. Con el tema de que, no sé, que hay ciertos impuestos que ¿no? El impuesto de sociedades o el impuesto de sucesiones, que si pagas 2 veces el mismo impuesto, que si no sé qué, y lo enfocan desde ese prisma, no de redistribución, sino de lo, entre comillas, lo que es justo, ¿no? Y lo que atenta contra su libertad individual, y no para lo que están pensados los impuestos, que es para garantizar unos servicios públicos y para redistribuir la riqueza, como comentabas, ¿no? Totalmente. Encima, pues el tema de impuestos a grandes capitalistas, a poderes privados gigantes, vamos, han ido bajando. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo sé también por Raventós, vamos a mencionar bastante al parecer, ¿no? Con la época de Roosevelt era de un 90 y algo % el impuesto a las grandes, a partir de lo que serían ahora mismo 2.500, o sea, 2.000 no, $250.000 era del 90 y algo %, vamos, que le estaban pagando un montón y el mundo iba bien. Y ahora de repente, en Estados Unidos, que no es Unidos, ningún estado comunista ni nada así. Eso es. En plena Guerra Fría, casi. Bueno, se agolpan las crisis, John, sanitaria, climática, económica, de abastecimiento, y que llevan aparejadas el incremento de brechas y desigualdades sociales cada vez mayores. ¿Debe ser la renta básica una política central para responder a estas crisis? ¿Se ha desaprovechado la pandemia para avanzar en el impulso de una renta básica? Bueno, en relación a la pandemia, que parecía, ¿no? que iba a ser, bueno, que todo el mundo estaba reflexionando, que todo el mundo veía que era lo necesario, aplaudiendo a los sanitarios, a todo el sector de la limpieza, etcétera, y luego pues la rueda ha seguido su curso y nadie se acuerda de eso, ¿no? Entonces, ahí sale de repente el ingreso mínimo vital, otra renta mínima que intentaba un poquillo compilar todas las autonómicas existentes, y no sé yo hasta qué punto se ha desaprovechado. O sea, sí que se ha hablado más, ha dado un pequeño impulso, y igual en ámbitos académicos y demás sí se han podido nutrir, ¿no? con el tema de la pandemia. Pero bueno, y en referencia a si tiene que ser el eje, ¿no? de la propuesta política, yo creo que no tiene que ser el eje, tiene que ser, como hemos dicho antes, una propuesta importante, una propuesta de política económica que no viene, como decíamos, a revolucionarlo todo, pero sí que las implicaciones que puede tener el alcance puede ser más hondo de lo esperado, ¿no? En el tema sanitario, por ejemplo, pues en la pandemia se vio, como decía, quién sustenta la sociedad, y con la renta básica igual se empiezan a revalorizar ese tipo de trabajos, esos trabajos mal pagados, trabajos basuras, ¿no? Y los trabajos, como dice el antropólogo David Graeber, que esos trabajos de mierda que no sirven para nada y que la gente que los ejecuta piensan que si desaparece ese trabajo, o bien no pasaría nada en el mundo, o el mundo sería un lugar mejor, que son trabajos muy bien remunerados, pues igual empiezan a remunerarse menos, ¿no? El sector financiero y demás. Y bueno, con esas cosas pues se va tomando otra dirección. Este libro lo recomendó un compañero tuyo que también pasó por aquí, Juan Brovia, en uno de los debates que participó, hablaba de este libro. John, ¿crees que hemos salido mejores de la pandemia o todavía es pronto para evaluarlo en estos términos? Por cierto, lo digo aquí porque me acabo de ocurrir, hay en Pol and Pop, un podcast al que mandamos saludos desde aquí, hay un especial de David Graeber. ¿Ah, sí? Sí. No sé si es exactamente sobre ese libro o sobre el otro que tiene sobre la historia económica de la deuda. Sí, Pol and Pop. Y creo que es reciente, que es de los últimos que tienen. Así que si os mola David Graeber, ahí tenéis buena casa para escuchar. Pásense por Pol and Pop. Sí. Vale. Pues no sé si hemos salido mejores. Yo creo que hemos salido parecido, y en el tema social
no sé hasta qué punto la gente ha tenido más, no tienen, es que no sé, tampoco puedo hacer un análisis, es un poquillo prejuicioso, ¿no? Pero que la gente tiene más ganas de, bueno, de desahogo, de salir, de lo que no se podía hacer antes, básicamente, que de atender a necesidades primordiales, ¿no? O sea que a priori no. Yo diría que no, la verdad. Encima, en la pandemia los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. O sea que, bueno, en definitiva, no. Sí. Con el tema del ingreso mínimo, me parece interesante que le hayas mencionado, bueno, aunque se veía venir, porque al final parecía que el ingreso mínimo iba a ser también una cosa muy revolucionaria y al final, no sé si ha sido cosa más cosa de Escrivá, de cómo lo ha materializado o es que ha habido mucha propaganda, pero al final eso, el ingreso mínimo que se suponía que iba a ser una ayuda, un subsidio para personas a las que no llegaban otras cosas, se ha quedado en un subsidio que es más de lo mismo, que no aporta demasiado más, que no profundiza mucho, ¿no? ¿Qué opinas sobre...? Sí, totalmente. O sea, han añadido otro laberinto burocrático más para no ayudar y no conseguir lo que quieren en teoría o lo que van promulgando que es su objetivo, que es sacar a la gente de la pobreza. O sea, estaba dedicado, o sea, era para no sé cuánto, 4 millones de personas, ¿no? Algo así. Sí. Y hay 7 millones de personas en riesgo de existencia material severa. Bueno, y no ha llegado a los 4 millones, o sea, se ha quedado como en la cuarta parte. O sea, que para empezar, una mitad ya estaba casi excluida. Luego se ha quedado en otra cuarta parte por varios motivos. Por un lado, por los falsos negativos, es decir, gente que no, o sea, que no hay cobertura suficiente porque no sabe acceder a eso o por el tema que sea, ¿no? Porque no sabe hacer el trámite, por desinformación y demás. Entonces, pues bueno, o por estigmatización, ¿no? Son los puntos clave de las rentas condicionadas. Estigmatizan, no sacan a la gente de la pobreza. Esa condicionalidad, bueno, en este caso no la había, pero bueno, miden la renta también por hogar y no por individuo, pues bueno, al final ha sido un tremendo desastre. Sí, uno de los requisitos que tiene para acceder a él es haber cotizado, creo que un año entero, en los últimos 6. Entonces, claro, dices, hombre, es que la gente que ha cotizado un año entero tiene otras oportunidades y otros subsidios. Precisamente esto debería servir para gente que está teniendo problemas para acceder al mercado laboral, que, como todos sabemos, no es que no accedan porque sean unos vagos de mierda y no quieran, sino que muchísimas veces, sobre todo en gente joven, es que no pueden. Sí, siempre ligado al trabajo, ¿no? O con la condición de que trabajes o con la que hayas trabajado. Pues, exacto. Bueno. Que ya hayas aportado algo, que no te beneficies. Tienes que haber sido ya un poco rentable. Que no... Pero se subvenciona el comprarse un jet privado, ¿no? Porque aporta muchísimo. Hombre, eso le da un caché al país que alucinas. Claro. Ahora parece que las rebajas fiscales o las fiscalidades diferenciadas están cogiendo cada vez más peso dentro de las demandas del movimiento de la España vaciada. Pareciera que alternativas ganadoras de derechos como la renta básica les pilla lejos o al menos no son prioritarias para el movimiento. ¿Crees que es la renta básica una buena alternativa a las rebajas fiscales para luchar contra la despoblación? ¿Echáis de menos una apuesta más decidida por la renta básica desde el movimiento de la España vaciada, John? Sí, creo más que una alternativa, se podría decir que o sea, no, tampoco son excluyentes, ¿no? Que hubiese una cosa en la otra. Podría haber esas rebajas fiscales y también una renta básica, que no estaría nada mal. Sí que echamos, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Y sí que echamos de menos una apuesta por la renta básica más decidida, pero no solo por parte del movimiento de la España vaciada, sino por la izquierda en general. O sea, y por muchos actores sociales, incluso muchos sindicatos, que bueno, que como venimos repitiendo, pues están con el tema de pleno empleo, demás, pues claro, sacarles de ese paradigma resulta complicado. Entonces, pues sí, o sea, echamos de menos la renta básica en cualquier propuesta. Que parece en general, incluso en el PP. Eso es, bueno, el PP mejor que no lo mencione, que igual se apropia del concepto como de tantos otros, ¿no? Bueno, una de las aplicaciones, que no es renta básica, pero
de lo que más se pueda parecer en España, la aplicó en Extremadura un presidente del PP. Creo que era en Extremadura. Moragas, ¿no? ¿Cuál fue? No recuerdo el nombre, pero era como una Moragas. especie de ingreso de inserción o algo así. El ingreso no sé cómo se llamaba. Parecido al IAI de Aragón. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero sí que sabía que se había aplicado en Euskadi uno parecido y en Extremadura, y el de Extremadura era por parte de... Había sido el Partido Popular, que me pareció llamativo. Si no recuerdo mal, igual me estoy columpiando muchísimo, pero me quiero sonar. Serían otra renta condicionada, ¿no? Sí, Vale. por supuesto. Sí, pero bueno, lleva ya relativamente bastante tiempo y es como lo que más se ha acercado hasta hace poco a algo en esa línea, me refería. Pero ni de lejos es una renta básica, claro. Ya, claro. Yo lo que tengo entendido es que la RGI en Euskadi, que es la renta de garantía de ingresos, es pues la más holgada y la más potente en cuanto a rentas condicionadas, ya no solo dentro del Estado español, sino en casi toda Europa. Y aún así, pues se pueden hacer las mismas críticas casi, ¿no? Aunque tenga mejores estadísticas, pero bueno. Sí, pero es que Euskadi es otro rollo. En el País Valencià también aplicaron uno hace 4 años o así, que tampoco sé muy bien cómo va, ese no he escuchado. Hay una renta mínima por cada comunidad autónoma y luego el ingreso mínimo vital que sirve o intentaba servir o lo vendía como soporte, ¿no? Para todas esas, porque sí que había mucha disparidad entre, por ejemplo, en Euskadi y en Extremadura. No tenían nada que ver, ¿no? Las ayudas que se daban, pero bueno. Claro. Y en cuanto a lo que comentabas de la España vaciada, sí que creo que la renta básica sería una buena medida para que la gente volviese a esa España vaciada. O sea que creo que, como he dicho antes, pues se revalorizarían ciertos trabajos y la gente al final acude a la ciudad porque aquí hay trabajo, ¿no? Y, claro. Y tú le das la oportunidad o le garantizas que el mes que viene va a seguir comiendo, va a seguir teniendo un techo, pues igual vuelve o viene al pueblo del que venía su abuela o se quiere montar una alternativa autónoma o quiere emprender, ¿no? Ahí apropiándonos también del término que tanto utilizan. Así que igual que la meritocracia, hay que disputársela. De hecho, la siguiente entrevista, esto es como si un flashback. La siguiente entrevista precisamente hablamos un poco de eso, ¿no? De la renta básica sería en este caso como un dique que reventaría, por así decirlo, esa lógica de la sociedad de perdedores y ganadores, y asociando sobre todo, en el caso de la España vaciada, al éxito, a irse a vivir a una gran ciudad, a tener trabajo. Igual ese enganche, ese marco se dinamitaría si, como la renta básica propone, tuvieras un mínimo sustrato, ¿no? Y ya pudieras optar por otras vías, por así decirlo, que no el único camino, ¿no? De estudiar, esforzarte, irte a una ciudad, pagar un alquiler por las nubes para intentar sobrevivir, porque vivir ya es poco viable. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Sí, esto es un poco, va un poco en lo que comentaba antes John, y yo he escuchado a Daniel Raventós, no en este marco específico, pero sí hablar un poco de que al final, si tú das una renta básica, por ejemplo, y la gente se queda en la España vaciada, o incluso hay gente que retorna a la España vaciada, ¿no? Que dinamizaría la economía un poco en esos territorios y, por lo tanto, a medio plazo sería favorable. Es decir, se podría incluso, ya no sé si emprender o no, pero se podrían generar otros empleos, se quedaría más riqueza y, por lo tanto, el futuro sería menos malo, seguramente. Es decir, abriría posibilidades, ya no sé si a cooperativismo o tal, pero como poco sí que retendría algo más de riqueza en el territorio y garantizaría un mínimo de consumo. Totalmente. No se dependería, ¿no? de inversiones ajenas o de otros territorios, y la gente podría
pues de decidir su vida más o menos de manera autónoma, que eso es lo que se ha visto también con la experiencia empírica de la que disponemos. Por ejemplo, en India, pues las mujeres que trabajaban en fábricas en grandes urbes, pues volvían a sus localidades y creaban pues pequeños talleres o manufacturas por cuenta propia, ¿no? También los hombres, pero bueno, en el caso de las mujeres era más destacable porque tenían una situación bastante más vulnerable. Pero vamos, al final te dotas de autonomía. O sea, el depender de otros para vivir es síntoma de que no eres libre, ¿no? De que hay una dominación y en este caso la mayoría de las dominaciones, que no las únicas, pero son de índole económica. ¿Crees que debería aparecer la renta básica en el temario de filosofía? ¿Que deberían tratarlo un poco en la escuela esto? Estaría interesante, bueno, como tantos otros temas, ¿no? Si ahora, mira, yo hice las prácticas del CAP y uno de los temarios que hay es hablar de emprendimiento en filosofía. Hostia. O sea, que ya la quieren quitar, pero es que aún no quitándola te están metiendo ahí todo su contenido. Ojalá se hablase, ¿no? de redistribución y no solo únicamente de contrato social o de qué ha dicho o qué no ha dicho Platón o cuándo lo ha dicho. Un poquillo retomar el tema actual basándonos en esto, pero con una coherencia histórica y, o sea, histórica filosófica, que no sea únicamente, mira, este autor pensaba que tal y cual y tal, vale, y de repente pasamos 2 siglos y ya está. El contexto histórico, ¿no? Es importante y atender a las condiciones materiales en las que se fraguaron esas ideas, sobre todo, ¿no? Así es. Bueno, pues para finalizar la entrevista, Jon, recuerda a nuestros monoters cómo pueden participar en lo que quedan de estas jornadas que habéis montado en el CSA y si estáis pensando en darle continuidad al debate sobre la renta básica más allá de estas jornadas. Bueno, animo a todos y todas las monoters a que participéis en el CSA en general, ¿no? Y en concreto con lo de la renta básica, pues a acudir a las siguientes proyecciones que van a haber y sobre todo invito a investigar un poquito sobre el tema de renta básica porque una vez que se toca este tema es difícil refutarlo, ¿no? Es difícil ponerse en contra. Entonces, bueno, invito a eso, a la lectura y a la reflexión acerca de renta básica y de lo que nos viene, ¿no? Este siglo. Este siglo. Este siglo tan difícil, porque vamos, nos lo han dejado crudo, ¿eh? Y lo acabamos de empezar. Sí, parece. Ha empezado fuerte, te digo. Pues con esto cerramos, Jon. Muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, de echar radica sobre la renta básica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí, está muy a gusto, la verdad. Y recuerden a nuestros oyentes recordarles que se pasen por el CSA y SENA siempre en todas las actividades que montan, que son muchas y muy buenas, sobre todo ahora que se está retomando la actividad, ¿no? Tras este casi 2 años de parón. Y especialmente en estas jornadas sobre renta básica. Muchas gracias, Jon, por venir a Radio Monotes de nuevo. A vosotros. Un saludo. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la... Cerramos la primera entrevista y nos embarcamos en la siguiente. Cerramos la renta básica o no, porque quién sabe si no acabaremos hablando de ella también. Y abrimos el libro de Lo rural ha muerto, viva lo rural. Otro puñetero libro sobre la despoblación, porque en esta segunda entrevista charlaremos un poquito con su autor, Víctor Guiu. Bienvenido, bienvengut, bien plegado, Víctor, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido. Agradecidos nosotros de que vengas a Radio Monotes. Vamos a charlar un poco de Lo rural ha muerto, viva lo rural, otro puñetero libro sobre la despoblación. ¿Cuándo murió lo rural? ¿Fue la despoblación lo que lo mató? ¿Y por qué hacer otro puñetero libro sobre la despoblación? Bueno, empezando por lo último, hacer otro puñetero libro por la despoblación viene al caso de que pues todo el mundo hablaba del mundo rural, todo el mundo ahora ya se ha puesto de moda, ¿no? Y al haberse puesto de moda, pues yo veía ahí una falta de
de voces corales de gente que o estamos o va y viene, pero que, vamos, que yo de estas cosas tan grandes que se hablan en muchos libros, en el bar de mi pueblo oigo pocas veces decir cosas así, ¿no? Aunque al final, pues, al final acabamos adoptando también palabrejos y historias que no son propias de aquí. ¿Lo rural ha muerto? El concepto rural antiguo que estaba relacionado con el campesinado, la verdad es que está en decadencia total. No sé si se ha muerto del todo o si está moribundo, si está decadente, si nos van a cambiar por placas y por aerogeneradores, pero sí que es verdad que lo rural, como lo entendíamos hace 30, 40, 50 años, desde luego eso ya no existe. ¿Hacia dónde iremos? No lo sé. Espero que seamos capaces de más que de adaptarnos, de aguantar las adaptaciones, porque aquí las adaptaciones vienen a peso y las tienes que comprar sí o sí. Y con respecto a la despoblación, ¿es la despoblación lo que ha matado lo rural o es una consecuencia de la muerte de lo rural? La despoblación siempre ha existido desde los años 50 y aún así estamos en el año 2020 y hay gente en los pueblos. Tampoco sé si la solución a esto es llenarlo todo. Al final hablaremos, supongo que no nos quedará otra que hablar del modelo económico y social reinante en el mundo y si nosotros hablamos el mismo lenguaje tenemos todas de perder. Si todo va a números, si todo va a número de gente, número de euros, número de dólares, número de parques, número de gorrinos, pues tenemos muy poco que hacer. Pero bueno, es una forma de también escribir, es una forma de no sentirse cómplice de la situación. Claro, hay que cambiar un poco el chip, ¿no? No dejarse arrastrar por eso que comentabas antes en términos numéricos y de eficiencia y de rentabilidad y todo esto. Uno de los hilos conductores del libro es esa categoría casi antropológica que has acuñado de los híbridos urbanos-rurales o rurales-urbanos. ¿Se lo ha comido todo la hegemonía de las redes y del urbano? ¿Hasta qué punto se puede hablar a día de hoy de mundo rural? Bueno, ese concepto viene, incluso hicimos una pequeña colección aquí en una fundación del Bajo Martín que se llamaba así, Colección Híbridos. Y es que, como digo en el libro, por ejemplo, los zagales de ahora se parecen más a un zagal de Ámsterdam o de Wisconsin que a los zagales de los años 80. Llevan las mismas camisetas, hablan de lo mismo, escuchan la misma música, entre comillas, bebemos Coca-Cola, en fin, es un sin parar. Entonces, hablar de géneros muy establecidos hoy por hoy, pues es que esa línea se corta mucho y por eso me gusta a mí hablar de híbridos urbanos-rurales, porque es rural el que va todos los fines de semana al pueblo y ¿por qué no? O ese concepto de lo rural despectivo de antes, de lo pueblerino, que nunca me ha gustado, ¿no? Pero es que hoy por hoy la gente nos parecemos mucho, vivamos donde vivamos, porque la cultura ya no viene casi ni por las familias, ¿no? Viene por las redes y por las películas y por todas estas historias. Con lo cual yo me quedo más con ese concepto de que somos un poco híbridos todos, los que vivimos en el campo y los que vivimos en las ciudades, y somos una mezcla, porque realmente, tal y como están las situaciones y las crisis repetitivas, tampoco sabemos muy bien dónde vamos a estar dentro de 4 o 5 años, ninguno de nosotros, salvo el que tenga todo solucionado o el que esté jubilado. Totalmente. Oye, Víctor, a lo largo del libro intercalas historias o anécdotas junto con reflexiones críticas que abren unos cuantos melones sobre los que se han asentado los consensos y discursos que dominan la preocupación y solución sobre el mundo rural. En una de ellas nos cuentas la historia de Neus, urbanita que necesita cambiar de vida para oír a los pajaritos y se puso en contacto con el Centro de Desarrollo Rural para venirse al pueblo y que a los pocos meses se marchó porque no era lo que esperaba. ¿Crees que está demasiado romantizada la vida en el pueblo? ¿Buscan traer gente a los pueblos o llenar vacíos existenciales propios de una sociedad individualista incierta? Pues sí, porque al final esa historia que es real, yo digo en el libro que descubrió el ruido y las nueces al mismo tiempo, ¿no? Y
Y se sorprendería la gente, la gente que hemos trabajado en temas de desarrollo rural, te encuentras con unos casos que son increíbles, ¿no? Para escribir muchísimos libros. Yo adopto algunas anécdotas al respecto. Vuelvo al tema de llenar, y yo creo que lo has definido muy bien, llenar esos vacíos existenciales. Hay que tener en cuenta también que en los pueblos mucha gente y muchos ayuntamientos y muchas asociaciones, pues, claro, nos venden las cosas tan negativamente de los pueblos que al final nos acabamos agarrando un clavo ardiendo y no siempre nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo. No digo yo que haya casos que, por las situaciones que sea, pues claro, hay que entender también a la gente, pues hay que traer una familia con no sé cuántos, hay que traer con hijos, y nos olvidamos de muchas cosas. Traer una familia a gestionar un teleclub o un multiservicio que vamos, da pérdidas por todos los sitios y queremos estar ahí como si fueran los siervos del feudo, ¿no? O traer a muchas familias y en muchos casos gente que también se agarra a un clavo ardiendo. Y no creo yo que sea esa la solución. Es una solución muy etérea. Es una solución que puede durar unos meses o unos años. Y al final hablamos de lo mismo. Hablamos de que parece que como que se nos obligue, ¿no? Cuando lo que tendríamos que defender primero es la gente que vive, porque vive, darle los servicios necesarios y no estar pensando en modelos que no son nuestros. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda hacer en los pueblos gimnasios, ¿no? Todos los pueblos tienen que tener su gimnasio. Antes era el frontón, la piscina, ahora es el gimnasio, ¿no? Seguimos siendo individualistas también en lo rural y muchas veces los pueblos van por libre. El modelo que tenemos que seguir es precisamente el rural de hacer las cosas a comunal, hacer las cosas a zofra, juntarse y recuperar lo bueno que tienen los pueblos y tenían. Pero es muy difícil, porque ya, como decía antes, la educación ya la recibimos por unos medios que están totalmente controlados por un sistema socioeconómico que es brutal para la existencia de los propios pueblos. ¿Crees que a veces pregunto yo? Estoy aquí en la sombra, Muy bien. pero a veces pregunto. ¿Crees que le pasa un poco como, ¿no? Ante la falta de políticas materiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo, ante la falta de mejoras condiciones laborales, ¿no? Peleas por convenios colectivos dignos, etcétera, se llena más la estantería, esto lo decía Juan Carlos Monedero muchas veces, se llena cada vez más la estantería de los libros de autoayuda, ¿no? Pasa aquí un poco lo mismo, es decir, contra menos capacidad de invertir y generar servicios y cubrir derechos a la población rural, más se habla, ¿no? Más se llena la boca, ¿no? De pensar en positivo, en la vida en el campo, ¿no? Y todo este discurso que va un poco así como para tapar el hueco. Todos esos conceptos que vienen de la filosofía, pues de la psicología positiva, hay que reconocer que son una puñetera mierda, partiendo de ese punto, ¿vale? Eso es una mentira acojonante, pero una mentira que estamos comprando todos necesitamos. Yo muchas veces, yo no discuto de que haya una psicología buena, ¿no? Y que haya gente que necesite mucha ayuda, pero es que ahora parece que todos tenemos que ser uniformes, que tenemos que dar también pie o tenemos que dar paso a lo extraño. Tenemos que dejar vivir a los majaretas también. Y sí, es que eso de la filosofía positiva, la autoayuda y todo ese rollo, vivimos en una sociedad infantilizada, pero infantilizada por ese modelo. Y el modelo ese no es propio. Y al final todo ese rollo acaba cayéndonos porque como somos híbridos y todos pensamos más o menos lo mismo, acabamos comprando toda esa castaña. Hay gente que se la acaba creyendo y no sé hasta qué punto eso nos puede ayudar. Al revés, pues eso nos acojona. Como todos tenemos que ser felices, nos acojona. Entonces inventamos palabras, ¿no? El co-living, el co-working y la madre que los parió para definir una cosa que está... O sea, pero ¿cómo podemos permitir eso, no? Si se supone que es la generación que más información tiene. Pero claro, la información bien tratada y siendo insistente
acaba entrándonos por todos los sitios. Todos nos acabamos imbecilizando, está claro. Me estoy acordando, uno de los primeros programas que hicimos en la primera temporada, creo, o de los primeros de la segunda, hicimos un debate en el que invitamos a varios alcaldes de la provincia, y uno de ellos fue Ignacio Urquizu, el alcalde de Alcañiz por el Partido Socialista, y nos hablaba mucho, me estoy acordando mucho de él porque recuerdo que en aquel programa hizo mucho hincapié en que una de las cosas más importantes que había que hacer para repoblar nuestros pueblos era hablar bien del pueblo, porque claro, es que si vamos por ahí hablando mal del pueblo, pues al final nadie va a querer venir, y me estoy acordando, me parece que va un poco en la línea de lo que estamos hablando. Es muy español eso, ¿no? Es que el PSOE es muy español. El rollo de bueno, España es lo peor, ¿no? Y sin embargo todo el mundo quiere venir a vivir aquí y a comer tortilla y esas cosas, ¿no? Pues eso lo reproducimos también en los pueblos. Es que no sé qué, y en el pueblo al lado han hecho tal cosa y fíjate que nosotros no podemos hacerlo. Sí que es verdad que hay pueblos que se menean más que otros, ¿no? La sociología del pueblo al final es como una pequeña nación, ¿eh? Y hay pueblos que están a 3 kilómetros y son totalmente distintos. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Hay sociólogos como mi buen amigo Ignacio, al que conozco hace muchos años, que seguro lo explicarían mejor que yo porque yo soy un poco burro. Pero sí que es cierto que, empezando por hablar bien, ¿no? Sí, pero una cosa es hablar bien de un sitio y otra cosa es ser gilipollas y no reconocer también lo que hay. Ahí va un poco, a eso me refería un poco, sí. Unas de naciones, en los pueblos, David. Podría Xavi Domènech escribir un libro sobre las de naciones, que son los pueblos de la España vaciada. Xavi ya tiene bastante tela ya. Otro de los melones que tocas es el carácter paternalista y folclórico con el que especialmente los medios de comunicación hablan sobre el mundo rural. Lo ilustras con que si un marciano aterrizara en la Tierra, viendo las noticias, concluiría que existen unos terrícolas, los rurales o pueblerinos, que se pasan el día comiendo, bebiendo y saliendo en la tele para lucir sus enérgicas viandas populares. ¿Es el pan y circo para transmitir a los del pueblo que al menos cuentan para entretener, o crees que también tiene un punto de verdad ese tratamiento? ¿Hasta qué punto esta folclorización también forma parte de la construcción de la posición subsidiaria o colonial del rural respecto al urbano? A ver, todos esos programas, es que es cierto, o sea, si desde que empezaron con los programas esto del buscador y todos esos programas, y venga fiesta, y la paella más grande del mundo, y la marisca, hay un monólogo muy bueno del Leo Harlem al respecto que no voy a reproducir aquí porque yo no soy tan gracioso, pero la gente quiere salir por ahí, quiere tener su minuto de gloria. Entonces, los pueblos también quieren que se conozca el pueblo. Y cuando hacen eso, yo he participado en muchos programas de esos, o en algunos programas de esos. Pues claro, pues te organizas, quieres que la gente conozca el pueblo, las cosas chulas, tal. Pero al final es que acabas vendiendo un producto. Y eso está bien, si está bien, y además es muy puntual, porque hoy en día sales en la tele ese día y a las 2 semanas no se acuerda nadie de que has hecho la paella más grande del mundo. Pero sí que es una actitud, porque se ve el punto desde el punto de vista urbano, que es el actual, que no nos equivoquemos, es el actual, es lo que manda, ¿no? Entonces, pues somos eso, gente que se disfraza de baturro para el día tal para que la gente pues venga a vernos. Y puedo contar muchísimas anécdotas en relación a eso, ¿no? A la puesta en valor de nuestros pueblos para que venga gente a vernos, cuando está muy bien el turismo, pero eso es una parte más. No tenemos que disfrazarnos para que venga gente a vernos. Yo prefiero que no venga nadie. Sé que es decir, prefiero no disfrazarme. Bueno, eso sí. El pasado fin de semana se celebraba en Soria la Feria Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, para los monoters que no estén al tanto. Siguiendo con los melones que abres en el libro, se ha hablado mucho en esta feria de lo que hablabas antes, ¿no? De emprendedores, coworking, smart villages, nómadas digitales, teletrabajo, despertadores de emprendeduría, pensamiento positivo y muchos de esos vocablos de la neolengua neoliberal que igual valen para solucionar el paro juvenil y la crisis económica como ahora la despoblación.
A este movimiento en Radio Monotes le llamamos coaching rural. Es otro timo de la estampida postmoderna con el que rellenar minutos, papeles, informes, charlas, cátedras o lo que surja hablando de despoblación. ¿Ha pasado la despoblación de ser una lucha a ser una feria o museo o espectáculo más con el que deleitarse en esta sociedad del espectáculo, como diría Guy Debord? A ver, este tipo de ferias en el libro digo yo que hay más ferias, jornadas y tal, que yo participo en algunas, no voy a negarlo. Y de hecho estamos hablando con vosotros de la despoblación, Sí, ¿no? sí. Así es. También es esto una feria, ¿eh? Sí. Puede ser. Sí, nosotros somos bastante más, ferias. Hay más historias de estas que gente viviendo en los pueblos, casi, ¿no? Sí. Y claro, este tipo de actividades se hacen siempre de cara al público urbano, ¿no? Para que le conozca, para que no sé qué. Pero este lenguaje es muy perro, este lenguaje, ¿no? Yo creo que todo empezó a torcerse cuando empezamos a hablar de sinergias y de poner en valor. A mí, y anda, que no es... Yo he escrito muchas cosas. Cuando trabajaba en desarrollo rural, pues utilizabas ese neolenguaje que es un lenguaje, vamos, que es asqueroso. Y vuelvo a lo mismo de antes, poner en valor. Mira, a mí, os voy a contar una anécdota. A mí, bajando de la Peña a romper la hora en Níjar, en mi pueblo, a las 12 menos cuarto, un cuarto de hora antes de romper la hora, no me dejaban pasar una cuadrilla de turistas que habían venido a ver eso, claro, habían venido a ver el acto. Ellos no entienden lo que puede suponer para mí romper la hora, ¿no? Claro. Y me llegaron a decir que haber llegado antes. O sea, a mí, que llevo desde que tengo uso de razón rompiendo la hora y haber llegado antes. ¿Cómo? Claro, al final, esa pobre gente, que yo creo que después de lo que les dije, no vendrán nunca más a mi pueblo, eso espero, esa pobre gente se creía con todo el derecho del mundo a decirme a mí que hubiera llegado un cuarto de hora antes porque si no les impedía ver o yo qué sé. Es que vuelvo a lo de poner en valor. Ahora todo que haces tiene que ser de cara a la galería para que te vean. No, las cosas hay que hacerlas y por eso insisto en que recuperar ese fundamento rural de la sociabilidad, de hacer las cosas para socializarse con la gente y para ayudarse y para generar encuentros y todo eso. Y sí que es verdad que es que cuando se empieza a utilizar ese lenguaje y el emprendimiento, o cuando habla, por ejemplo, la izquierda de la gente, ¿no? Es que la gente, coño, es que la gente quiere, es que esto es una cosa de la gente. Y las abuelas que van a limpiar la iglesia todas las semanas, eso no es gente organizada y que socializa de esa manera. Yo no voy a ir a limpiar, pero hay grupos que van, socializan, salen, se ven, yo qué sé. Entonces, vuelvo a insistir, como el modelo es el que es, acabamos hablando en unos términos que a mí, a medida que me hago más viejo, es que me lo tomo con la ironía y el somardismo que me lo tomo, pero no, en el fondo duele un poco, la verdad. Sí, no, al final lo que pasa un poco de esto es que todo se enfoca para el de fuera, o sea, no se enfoca desde, pues bueno, la rompida de hora, por ejemplo, puede ser un ejemplo. O sea, se cuenta la dimensión de, digámosle, de el momento del espectáculo en el que se rompe la hora, ¿no? Que sería como vender una mascleta, ¿no? Una cosa parecida, un espectáculo más, un tic más en tu lista de lo que tienes que ver antes de, yo qué sé, jubilarte o lo que sea, ¿no? Un evento más. Igual que el turismo, ahora se convierte como una colección de he visto esto, le echo la foto a esto, vamos al siguiente, ¿no? No como un carácter, pues vas a otro sitio y no, porque no veas la enésima iglesia de Roma no pasa nada. Pero claro, eso lleva todo el componente, digámosle, comunitario, ¿no? Y se pone todo al servicio de la gente que viene afuera a observar el espectáculo, ¿no? Y hablamos con esto, es un claro ejemplo. La rompida de hora, tú lo conocerás más, pero nosotros somos de la capital y no es otro tipo de Semana Santa. Es muy popular la Semana Santa del Bajo Aragón. Y se vende más como el espectáculo, ¿no? Digámosle, de los tambores y bombos, de las procesiones y de todo esto. Y quizás contra más, y sobre todo las instituciones alimentan mucho esa maquinaria, que entiendo que tengan que justificar que lo hacen todo por el turismo, pero al final
no todo es turismo y lo que ve la gente de fuera. No, estoy totalmente de acuerdo. No todo tiene que ser un producto. Claro. Porque si lo reducimos todo al producto, pues fijaos lo que pasa, ¿no? Ahora con la despoblación. Pues la despoblación ahora es un producto. El otro día una empresa de telecomunicaciones, pues ahí con unos patinetes y no sé qué, para la España vaciada, no sé qué. Eso se lo cuentas a muchos pueblos de Teruel, ¿vale? Es que se tienen que escojonar de risa cuando vean ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, hemos creado el producto, y el producto es la despoblación, ¿no? Hablar de... y no sé hasta qué punto ni el paternalismo de las grandes ciudades, ni el fatalismo, ni el victimismo, que hay que reclamar las cosas, ¿cómo que no? O sea, es que hay que reclamarlas, pero de ahí a sentirnos como que tenemos el tomate de la huerta es un producto, la Semana Santa es un producto, las fiestas son un producto, todo es un producto, pues joder, vamos bien. Parece que haya que poner en valor, ¿no? Que decías antes, que haya que financiar o que dotar de recursos al mundo rural. Otro de los melonazos que abres a lo largo del libro es el del discurso de las infraestructuras. Comentas en el libro, no hay nada más desvertebrador para el mundo rural que una autovía, una línea de AVE o algo por el estilo. El discurso de la infraestructura es también un discurso victimista de lo hegemónico. Copiamos el discurso del querer más, aunque no se sepa muy bien para qué, y así contamos con numerosas plataformas ciudadanas a lo largo y ancho de la España interior que siguen reclamando grandes infraestructuras desvertebradoras como si les fuese la vida en ello. ¿Crees que es el movimiento de la España vaciada un movimiento victimista? ¿Confían en un progreso que ya no existe o que habría que evitar? Yo creo que seguimos estudiando y haciendo planificaciones todo el día, ¿no? Pero no se coge el problema por los huevos, realmente, porque vamos a ver qué problemas reales hay, ¿no? Porque uno de los problemas, ¿cuál es? La vivienda, ¿no? La vivienda es un gran problema. ¿Y por qué no se ha metido mano con la vivienda? Cero. Nadie dice nada. Claro, pero ¿qué es lo que vende? Lo que vende es el ladrillo. Igual en Mirabete que en Madrid, eso vende. Y la autovía, ¿no? Autovía, pues que le pregunten a todos los pueblos que viven en la autovía, quitando Sarrión por otros aspectos totalmente distintos, pues dime a ver lo de la autovía, ¿no? Si hicieran una AVE a Teruel, os aseguro que la mitad de los funcionarios de la capital vivirían en Zaragoza, por poner otro ejemplo, en media hora estarían en Teruel. Si hicieran la autovía de aquí, ¿que hay que reclamar las cosas? Sí, pero vamos a reclamar las que son más necesarias que ninguna. Que no tengo médico en el pueblo, que han cerrado no sé qué, que en el hospital de Alcañiz no quieren venir los médicos, pues habrá que forzar la situación, habrá que traerlos aunque sea de las orejas, porque lo primero es el servicio público, no los valores individuales de no sé quién. ¿Por qué no se coge eso por los cuernos? La vivienda, el transporte, joder, que no podemos ir a ningún sitio. Yo siempre digo, la gente como yo, de 40 y tantos, que tiene coche, ¿no? Aunque nos jodan con el gasoil una y otra vez, pues tiene libertad, que puede ir a cualquier pueblo cercano, se puede ir a comprar, se puede ir a tomar algo, se puede ir a hablar o estar en el Tinder y ir a la capital de no sé dónde, ¿me entendéis, no? Entonces, vamos a poner solución a lo que ya sabemos que hay un problema grave, no a estar con las infraestructuras. En el libro siempre digo la misma anécdota, pero es que es muy buena. Cuando yo fui una vez a Bordón y estaba hablando con unos abuelicos y estaban arreglando la carretera que va de Castellote a Bordón. Y les digo, joder, estaréis contentos que os están arreglando la carretera. Y un abuelo, con toda su somardería, ¿no? y ironía, dice si la carretera es muy mala, no viene nadie. Pero si la hacen buena, nos iremos todos, dijo el abuelo. Pues bueno, habrá que pensar en eso. Yo ojalá tuviera la solución, ¿no? Yo no tengo las soluciones, pero desde luego que sí que hay cosas que llevamos 30 años haciendo planes y aquí nadie dice nada. Una cosa es la vivienda que hemos dicho o el transporte. Pues tendrá que haber, en vez de hacer gimnasios o en vez de que cada comarca esté publicitando su marquita de turísticas. No nos conocen en toda provincia como para conocernos en el Bajo Martín o en las cuencas mineras o no sé qué. En vez de hacer, pues yo qué sé, pues las propias comarcas tendrían que forzar ese tipo de situaciones.
Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y pasa otro año, y otro año, y otro año más. Y aquí estamos. Hace poco comentaba con David, hace una semana creo, o 10 días, un artículo que vimos que hablaba sobre la vivienda en la España rural, que estaba muy inaccesible, que gran parte de los pisos que estaban disponibles eran para turismo rural, que eran más rentables, ¿no? Que es un poco el análogo a lo que pasa con los Airbnbs en las ciudades, y que no había mucha vivienda disponible, que había gente que lo tenía difícil para encontrar vivienda asequible en la España rural. Claro, Por pero paradójico que pueda parecer. sí, pero en paralelo, esos mismos días, Teresa Rodríguez hizo un tuit para nada afortunado y todo el mundo estuvo hablando de esa polémica, incluido yo, no me bajo de aquí, pero nadie utilizó, ¿no? Ese artículo que estaba bastante bien escrito y bastante bien planteado, como no, hostia, esto es una situación, digámosle, bastante de emergencia, ¿no? Porque parece paradójico que se quiera atraer a la de de los pueblos y no haya un plan de política, un plan de vivienda rural, ¿no? Que incluso, ¿no? Podría haber, aunque no se ejecutara, ¿no? Pero nadie, ¿no? Ahí, no están en los estudios. No sé, se ha debido de caer los papeles o algo, pero, ¿sabes? Entonces, incluso ni en la indignación de las redes sociales se indignó sobre eso alguien, ¿sabes? No se indigna, tampoco es difícil indignarse porque ese es el otro asunto, que la despoblación esté de moda no quiere decir que para la mayoría de la población la despoblación sea un problema. No. La despoblación es un problema para la gente que vivimos en el medio rural y vemos que mengua algún servicio, que antes éramos 2.000 y ahora somos 1.800, que antes éramos 100 y ahora somos 75. Para esa gente sí que es un problema. Para los otros, en general y sobre todo en la política nacional, es una moda. Total, sí, estoy completamente convencido. Será un problema cuando las geometrías parlamentarias no las puedan hacer tan cómodamente. Ahí será un problema. Y ya empiezan a mostrar un poco la patita. Y ahí les duele. Y ahí les duele. Ahí también sí hay muchos twitters al respecto de muchos políticos aragoneses y españoles de toda índole. Sí, no. Y ahí ya sí que se forzarán para cambiar la ley electoral. Ahí sí. Nos esperan tiempos interesantes en ese sentido. Continuando con la entrevista, Víctor, cantan los Novedades Comiña en su antigua pero moderna Viajas a Berlín y lloras por tu aldea. Es un poco paradójico lo que le pasa a Ignacio Cuenca, uno de los chavales de la residencia que aparecen en el libro. Empieza llorando, echando de menos el pueblo, pero poco a poco va normalizando lo que implica ese supuesto pacto o ascensor social del 78 en la España vaciada. Estudia, trabaja, esfuérzate y hazlo especialmente en las grandes urbes porque en el pueblo no hay futuro. Lo que convierte volver al pueblo en un fracaso de la persona que salió del pueblo y no puede tener éxito en una sociedad de winners y losers. ¿No hay futuro para el mundo rural si no se dinamita este pacto social? ¿Cómo construir una hegemonía rural? Pero claro, es que construir una hegemonía rural, eso es casi una utopía. Insisto en lo que hemos hablado antes, la educación mira por dónde se recibe ahora. Mira, en el libro cuento una anécdota ya de los zagales, ¿no? Cuando les preguntas en el instituto, y yo les preguntaba en el instituto, en un pueblo aquí de Teruel, y decían, y siempre pues lo mismo de siempre, no hay de nada, es que esto aquí no hay de nada, que me lo decían precisamente en el instituto de uno de los pueblos más dinámicos, ya no de Teruel, sino de toda Aragón, o sea, que con trabajo, con todo lo que quieras. Y sin embargo, estuve haciendo una sustitución 2 meses en Zaragoza y los críos, sobre todo los zagales que tenían algún pueblo de referencia, de sus abuelos, de sus padres o algo, me decían que no les gustaba la ciudad porque no se podía hacer de nada. Era una cosa súper curiosa. A mí me resultó esa anécdota muy curiosa, ¿no? Y muy... Dices, claro, ellos, según qué edades, que no podían hacer de nada y los otros que no querían hacer nada. O sea, dicen que no hay nada. Es que no es cierto. Es que no es cierto. Cuando nos trazan eso, cuando nos dicen, es que, claro, es un descojone cuando te dice la gente, es que, claro, vives en el pueblo, no puedes ir al cine, no puedes ir al teatro. Me cago en... ¿Y tú cuántas veces has ido al teatro este año? Si a lo mejor hace 5 años que no vas al teatro. ¿Qué me estás contando? Que
Y tal y como está, la hegemonía urbana de que, sí, es verdad, que parece que eres periodista en Madrid o en Barcelona y no te llega ni para las pipas y tienes que vivir con 3 más. ¿Vale? Y eso es el modelo del triunfo, ¿no? Y los losers son los que se quedan aquí con un tractor y viven bien y pueden comprarse un apartamento en Peñíscola y esos son los losers. Y tú estás viviendo con 3 tarugos en Madrid cobrando 1.000 euros y yendo de puto culo. Es que, claro, ¿cómo se construye ahí la hegemonía? Incluso hablando en los términos económicos, pues si no te está saliendo rentable lo que estás haciendo, si a lo mejor es mejor que te montes cualquier cosa o que te quedes en el pueblo trabajando en cualquier cosa, saca la cuenta. Y sin embargo, claro, ves los vídeos musicales, ves las redes, ves joder, porque pues vete el fin de semana a la capital. Yo tenía un amigo que era de Palencia, de las sierras de Palencia, y decía, los chavales los fines de semana tienen que irse a la capital. O sea, que entre semana en el pueblo y que vean cosas, ¿no? Y luego ya volverán, ¿no? Decían. No lo sé si esa es la solución, pero desde luego hay que facilitar el transporte de la gente para que pueda ir a todos los sitios y que pueda vivir con libertad haciendo lo que le salga de las narices. Pero desde luego ese modelo de triunfo es que habría que analizar el modelo de triunfo. Y más hoy cómo están los alquileres, cómo están los trabajos. Pero ¿qué triunfo me estás hablando? Si hay gente que se va a trabajar a un almacén, a una capital, pudiendo trabajar en el pueblo por el mismo precio, sí, por el mismo salario. Claro, hay muchos medios rurales también. Yo hablo de lo que más cercano conozco, pero también es verdad que hay pueblos que a lo mejor no puedes darte vida con nada. No lo sé, ¿eh? Habría que analizarlo, pero desde luego ese modelo de triunfo y de libertad y lo seguimos cultivando. ¿Qué puede pensar un crío que está en un pueblo? Imaginaos un pueblo que hay un colegio y viene el médico cada 2 por 3 y resulta que el médico vive en la capital, los profesores viven en la capital, los referentes que ve viven fuera. ¿Vale? Y tampoco hacen mucho por trasladar el modelo o adaptarse de alguna manera a decir, es que aquí hay cosas que hacer, se pueden hacer cosas. Puedes trabajar con tu padre o puedes trabajar con no sé, se pueden hacer, algo se puede hacer. Y sin embargo el modelo es el que ven, el de irse. Pero también os digo, llevamos así 60, 70 años y aún se aguanta, ¿no? Aún no está del todo despoblado todo. No sé dónde iremos, pero aún aguanta. Aún hay resistencia ahí. Aguantamos. Bueno, para finalizar la parte de la entrevista, presentas nuevo libro próximamente. Es más sobre uno de los conceptos que ya aparecen en Lo rural ha muerto, viva lo rural, la globaimbecilización. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata el libro? ¿Cuándo lo podremos leer? ¿Hay previsto algún acto de presentación? Sí, el concepto nace, bueno, me insistieron un poco no sé por qué triunfó un poco esa palabra, ¿no? Tampoco es que sea la mejor palabra del mundo, pero sí que puede resumir un poco en qué modelo social estamos, ¿no? Un modelo atomizador en el cual cada uno va por su camino en vez de pues luchar por la clase a la que perteneces o por los derechos colectivos. Vemos cosas que te llaman la atención. Yo ya he dicho antes que soy un poco burro, ¿vale? Pero es que hay cosas que me llaman la atención y que es como si el sentido común se hubiera desvanecido del mundo, ¿no? Va un poco por esa línea. El libro se parece mucho al de Lo rural ha muerto. En principio iba a escribir un libro sobre la educación, ¿vale? Pero con la ayuda de muchos amigos quise hacer como una obra coral de ver qué es lo que piensa la gente sobre determinados asuntos actuales que se ponen en el candelero y que todos lo aceptamos. La crítica sigue siendo la misma, la del libro de Lo rural ha muerto y la del libro de la global imbecilización. Es el modelo, un modelo cada vez más alejado del sentido común, en mi humilde opinión. Y vamos, todos salimos mal parados. Es un libro que no me gusta ni a mí porque hay veces que me lo leo y digo, joder, ya verás tú la liada que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, es también como una catarsis ahí de desquitarme y es como
le llamo maltratado, ¿no? De filosofía parda, y la filosofía parda es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar de las cosas con naturalidad y con emoción y poniendo énfasis en lo que creemos cada uno de nosotros tres que está bien o está mal, o que digamos que genera dudas o que te genera alguna reflexión profunda sobre las cosas. El libro ya se ha empezado a distribuir y el 26 de este mes, el viernes 26, lo presentamos en Teruel, en la librería Senda, ¿vale? Es la presentación mundial del libro, ¿vale? en Teruel. Y nada, ya os digo que es un libro fácil de leer, bastante crítico, irónico y un poco utilizando un poco ese medio que utiliza el modelo socioeconómico de ahora cuando escribe los libros, con muchas notas a pie de página y muchas reflexiones y pues un poco haciendo mofa de determinadas cosas que nos las plantean como si fuera todo súper científico y súper demostrado y luego es una castaña, pues en esa línea me he embarcado ahora con el libro, con la editorial W Comunicación, que además es de Teruel. Es una editorial turolense. Así que el 26 de noviembre en la librería Senda, ¿a qué hora? Pues todavía no sé la hora, pero bueno, desde luego a las 2 de la mañana no va a ser, no os preocupéis. Llega con tiempo, no vaya a ser que no te pase como en la rompida de Laure, no te dejen pasar. Tendría cojones la cosa, pero bueno, espero llegar. Oye, pero espero llegar a tiempo a la presentación. Bueno, Víctor, aquí acaba la entrevista, pero no acaba el sufrimiento monoter. No sé si tienes 5 minutillos más o ya es muy tarde. Rápido. Ahora ya que nos hemos puesto. Bueno, Víctor, pues eso, aquí no acaba el sufrimiento monoter. Ahora viene David con uno de sus tradicionales juegos para cerrar la entrevista. ¿Qué nos traes hoy, David? Bueno, pues como Víctor es escritor, columnista, poeta, entre otras muchas cosas, es decir, un hombre de letras, un literato, he pensado que puede ser una buena ocasión para proponer desde Radio Monotes algunas novedades editoriales, por si no teníamos suficientes libros que leer. Se diría a priori que los libros están más o menos escritos, pero les falta el toque final, el broche que hace que un libro venda más o menos, es decir, un buen título. Así que, Víctor, Julián, os voy a ir proponiendo una serie de posibles novedades editoriales. Os daré varias opciones de títulos, las podéis tomar, podéis decidir la que queráis, o si tenéis pensado o se os ocurre otro alternativo, aquí estamos abiertos a todas posibilidades. Así que, Víctor, Julián, preparados para acompañarme en las procelosas aguas de la tragicómica, despoblada, vacía y vaciada novedad editorial. Dale, a ver. ¿Vale? Vale, el primero es la biografía de Javier Lambán, ¿vale? Y hay 4 opciones. La primera, Memorias de un beduino egeano en el gobierno de Aragón. La segunda, El zorro constitucional, constitucionalista y muy mucho español, la vida de Javier Lambán. La tercera, Molinos y macrogranjas, éxito y fracaso en la política de vaciar Aragón. Y la última, la cuarta, Javier Lambán, manual de resistencia a un cuatripartito para dominarlos a todos. ¿Con cuál os quedáis? Hombre, la del zorro está bien, ¿eh? Yo creo que la del zorro... La del zorro está inspirada en una que escribió Paul Preston de Santiago Carrillo. Sí, el zorro rojo. Comparación. A mí me gusta también el de Manual de Resistencia. Yo como fan de Pedro Sánchez y de El Señor de los Anillos, esa combinación me gusta. Te ha gustado. Un cuatripartito para dominarlos a todos. Venga, el segundo es el manual económico de @teruelano, ¿vale? El primero es piense, ponga molinos y hágase rico. La segunda opción es territorio rico, territorio pobre. ¿Qué le enseñan los ricos a sus territorios acerca de la transición energética que los pobres no? La tercera, el hombre que cambió la caja rural por los molinos. ¿Qué podemos aprender de la crisis climática y cómo aprovechar la oportunidad? Y la cuarta, el teruelano que asesoró a Forestalia, una fábula extractivista. No, yo le pondría otro título. El título yo creo es... Visto lo visto ya, porque de verdad que es que hay veces que se nos va la castaña. Yo le pondría No tenéis ni puta idea. Hostia.
Hostia, eso lo dice mucho. ¿Vale? Dirigido, por supuesto, a nosotros, que nosotros no tenemos ni puta idea, no sé si lo sabíais, ¿eh? Por si no habíais caído. Por si no habíamos caído. A mí, yo me quedo con el título que ha propuesto Víctor. Sí, ese nos lo ha dirigido más de alguna vez. Vale, el tercer libro. El libro de viajes luchando contra la despoblación de Maite Pérez. El primer título sería De Tirgual a Finlandia en burra, la larga marcha en busca de soluciones para la despoblación. El segundo título sería 5 viajes al infierno despoblado, aventuras conmigo y ese otro llamado Lambán. El tercero sería La vuelta a la España por aprovechar en 80 días. Y la cuarta sería En los mares del reto demográfico. Hostia, esto es a mí me gusta el primero, el de Tirgual a Finlandia en burra, la larga marcha en busca de soluciones para la despoblación. No sé. Es que estaba pensando a ver si se me ocurría otro, pero que podría ser. Yo tampoco me creo que esté aquí, ¿no? Pues diciendo. Sí. Sí. Podría ser otro título. Sí. A veces parece eso. Yo creo que a veces solo se da cuenta porque hay una cámara de Aragón Televisión. Pero eso ya para otro día. Vale, y ya la última propuesta de novedad editorial es el cuarto libro sobre la España vacía de Sergio del Molino. Se ha escrito... Está próximo el tercero. Pues otro más, ¿vale? Entonces, la primera es La España vacía, el primer título. La España vacía, viaje por el concepto que me permitió vender más libros. La segunda, Contra la España vaciada, pero sí con la España vacía y también con la de por aprovechar, que si no, ¿de qué vamos a vivir? El tercero, Atlas sentimental contra la España vacía. Y el cuarto, otro puñetero libro de Sergio del Molino sobre la España vacía. Yo me quedo con el cuarto un poco por alusiones casi. Barriendo a casa. Yo también me quedo con el cuarto. ¿Ya está? ¿Estos eran los 4, David? Sí, esto ya está, ya va acabado. Ya estaría. Sí. Pues ahora sí, con esto cerramos. Víctor, muchas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, la verdad es que me ha entusiasmado y espero veros pronto. Bueno, si me dejáis entrar en la presentación, espero veros pronto. Hombre, estaremos ahí de seguridades. Pues, bueno, de nuevo muchas gracias y que los monoters hagan el favor de gastarse alguna perra, ya que no se la gastaron en nuestro Patreon, y lean este libro, Lo rural ha muerto, viva lo rural, y el de Global Imbecilización, que presentas el día 26 de noviembre en la librería Senda. Bueno, chicos, encantado, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Víctor. Que vaya bien. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es. Bueno, y ahora lo prometido es deuda, así que tenemos de nuevo a Ana con Les Veïnes. ¿Qué nos traes hoy, Ana? Hola, ya estem així a altra volta. Bien. 2 semanas consecutivas, esto ya... Esto es Eso imparable, ja és ya, com un contracte indefinit. Ja té una jornada laboral i tot. Prácticamente. ¿Le damos a la musiqueta? Dale. Vamos a la musiqueta y vamos con Les Veïnes. Tira-li fort. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, pel contrari jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ja de Televisa, en un portal tirant la vida. Bueno, pues ja estem així a altra volta. I avui tenim un tema un poc terrorífic, un poc espantós. Jo. Ojo. Hostia. A veure. Es Halloween en diferido. És Halloween 2-3 setmanes després. Todos los santos tienen novena, decían en mi casa. 9 días antes y 9 días después.
Así que estamos Casi igual. borderline. Borderline, Hoy estamos ahí. borderline, sí. Continuemos Borderline para los Patreons, mucho más lejos para los que no quieren pagar 2,5 € por esto Claro. que hacemos aquí, que al final... Ni para eso llegamos pronto. Està un, Eso. un poc rata, per 2,5 €, Ya les vale Un ya. poquet sí. Un poquet, 2,5 €, que és el que sol costar. Igual dos tanques. Com es diu a la gent en valencià que és molt rata? Sí. Rata, no? Un mal Hi pagat. ha alguna expressió per Agarrat. denominar-ho? Agarrat. Una persona molt agarrada. De puny tancat, no? Per De això puny és- tancat. De puny tancat és quasi com a nivell nacional, no? És com Sí. la frase esta de la cofradía del puño cerrado. Sí, sí, És sí. igual, o sea que... Una Así persona molt agarraeta, en realitat. Así se aplica igual. Així és igual. Eso es internacional, ¿eh? Això és nacional, ja, al final. Qui és agarrat o és en tots els idiomes del món, hasta en el vietnamita. Por A ejemplo. Ahí veure. siempre. Ana, ¿qué nos traías hoy? Lo de A Halloween. A veure, sí. He pensat que com venim de celebrar Halloween o la Nuit d'Ànimes, que Ojo. és en aragonès, o sea, ojo, que he fet investigació de camp en aragonès, perquè així vosaltres no m'ho aneu a dir. No, no. Esto es espectacular, Ana. Esta Nosotros- sección. Claro, Que que- sepas que esta sección va a ser la semilla del resurgimiento de la corona de Aragón. Efectivamente. Ojo, toneladas de presión, ja. Todo esto es Toneladas de presión. La Ja no puc revolució. amb esta corona, demasiada corona. Demasiada corona. Para Para tan tan pocos poco cimientos. També. Bueno, com en aragonès és Nuit d'Ànimes, o així en València és Tot Sants, he pensat en contar-vos algunes historietes de por. Aleshores, vosaltres heu celebrat esta festa, la de Halloween? S'heu disfressat? Yo creo que sí. Bueno, nosaltres perquè vivim junts, saps? Yo Bueno, la estas celebré cosas no calientan. el fin de semana de después. Ah, El què? Yo la celebré el fin de semana de después de Halloween, también en diferido. També en diferido. diferit, però te vares disfressar? Más o menos, No. una miqueta. No, no mucho, o sea, No, no era un disfraz en condiciones, pero bueno, sí, iba como con una máscara y... Sí, que fes el paripé, que hi ha que fer Tots Sants i ja Sí, està. sí, exacto, pero poca cosa, ¿eh? Yo no soy muy de disfrazarme. Ah, no. Buah, a mi és que m'agrada molt. Jo per això som molt pel·liculera. Però és que m'ocorre en realitat, O sea, és que m'agrada setmanes ahí, pegar-li voltes i voltes i voltes. Ho ¿De qué te gaudís disfrazaste molt. tú, Ana? Muy valenciano. Nosaltres anàrem de Chucky i la novia de Chucky. Muy... Ah, es verdad, lo vi. Con la perruca, en el mono... Bueno, és mucho más... Deien que anàvem de la matanza de Texas. No te dic més. O sea que el espectacle que feien no sé si va ser el adequat, però bueno. Ah, yo sí que reconocí de lo que ibais, cuando vi la foto en Instagram. Molt bé, veus, és que al final. Bueno, pues, tornem un poquet a lo de la Nuit d'Ànimes. A veure, com allà en Aragó, ixa nit Que permetia... nadie lo confunda con las Ánimas Puerto, que es otra cosa de aquí de Hòstia, per Valencia. favor, sí. Eso es otra cosa. No té res que veure la discoteca, o sea, no té res que veure. Ah. Tradicionalment, la Nuit d'Ànimes permetia als morts entrar per un dia en el món i conviure en els que encara viuen. A banda, marca l'enfocament més inexorable de l'hivern fred. Vamos, un winter is coming, en tota regla, saps? A més, molt abans de que la festa anglosajona s'imposara, vosaltres ja tallàveu carabasses. O sea, en este cas eren verdetes, allargaetes, i el que feu era que per a guiar a les ànimes cap al camí a la seva mort. O sea, molt xulo, ¿no? Es que Aragón inventó la democracia. Los ingleses los anglosajones nos han robado dos cosas. Dicen que inventaron la democracia parlamentaria y que inventaron Halloween. Això. Bueno, Halloween creo que es tradicionalmente irlandesa. Ojo, que cada volta que Aquí hay apareix una que- cultura diferent. Es la historia de Bueno. Fran Olander, creo que se llama. No, pues aquí hay versiones distintas de la historia. Ah, vale. Dicen que tiene un origen pagano y que fue cooptada. Eso se lo leí yo a Aragón Memes por Twitter. Que por eso se parecían tanto lo del tema de las calabazas, perdón.
Hòstia, el mitjà de David que de volta va cap avall, lo de... Yo esto lo sé por una canción de Destripando la Historia. Oh, qué bon counter también hice, Tienen una canción sobre esto que explica varias versiones, te cuenta varias, pero a la que le da más peso es a la de creo que es Frank Hollander, creo que se llama. Y Mira, cuenta ho un vaig a poco buscar. Pues si lo han dicho, si lo ha dicho un historiador en YouTube, a tope con ello. Home, i No sé xic s'ha jugat la camisa fent això. Se ha jugado la cabeza. S'ha jugat la camisa Ahí. fent això, o sigui que Efectivament. si aquest xic ho ha fet, bueno, i ses persones ho han fet, serà de veres. O sigui que... A veure, recapitulem. Per altra banda, a Sant València tenim Tots Sants, que és quan es recorda, ens recorda els que ens han faltat. I la tradició més coneguda és dur una ofrena de flors al cementeri. O sigui, jo, de xicoteta, jo sempre me'n recorde, o sigui, Tots Sants és el dia 1 de novembre i és festiu. Aleshores, en ma casa ens mudaven com si s'anàrem de boda, és que no, però en plan de que traiem les xaquetes, els pantalons, les Hay que faldes mostrar i tal. respeto. Clar, però se passaven tot el matí en el cementeri, Vale. davant del nostre familiar, i se tiraven allí tot el dia. O sigui, tot el dia no, però tot el matí, fins les 2 del migdia. Muy bien. Però allí xerraven, igual no del familiar, sinó de les malalties, de qui s'ha casat, de qui s'ha divorciat, de qui ho ha deixat, de qui no, Bueno, un momento de la casa que s'ha de fera del interior. costat. O sea, molt heavy. Home, jo al final acabava jugant en el cementeri, les amigues d'escola, Bueno. allí totes, per els fènetros i demés, o sea, i els mausoleos estos. Claro. O sea, al final, lo de el respecte estava ahí, sí, però al final anaves allà a fardar, a xafardejar, no? O sea, és que és molt heavy. Jo ho he viscut així, no? Ixa és la meva perspectiva. Bueno, al final todo se cruza, ¿no? Un poco... Sí, ¿no? El respecte Igual- y el chafardejar. Por ejemplo, en mi caso, esa era igual, más por parte de padre, era prácticamente de los pocos días que iba al pueblo de mi padre. Entonces, claro, era un momento también de ponerse al día. Hay mucha gente que vivía afuera y solo venía ese día o para las Sí, que també fiestas. serà el dia per a... Claro, per a te reunir-se. encuentras con gente que de normal no te encuentras. Entonces también es como un poco, ¿no? Reencuentro, socialización. También tienes ese Ja, componente. però és que això, a mi això em recorda molt a les pel·lícules americanes. En les pel·lícules americanes, quan hi ha un enterro, allí la gent després se'n va de dinar, que és com passa així també a voltes en Tots Sants, i allí hi ha una festa que te cagues. Això pareix més una Bueno, rave es que es un ahí, enterro. claro, ahí, Es que no, es de veres. pero ahí Entre también- que uno du la lasaña, el pastel de carne, tradicional Claro, que se duen y pero demás. eso también es muy... Por ejemplo, hay pueblos de estos han hecho hasta canciones. Ojo, La última de Coño, Zoo Destripando la Historia. de Zoo, la de Diania. sí. Hay un par o tres de versos que habla de esto, ¿no? ¿no? Sí, cuando me mora, ¿no? Vaya humo a la plaza, ¿no? O sea, hay como, no estrictamente, ¿no? El canon serio del entierro y tal. Hay muchas maneras también Ah, alternativas, sí, bueno, incluso sí, de celebrar. De celebrar. Bueno. de Ja, però el que deia Zo és quan jo muiga no ploreu si lo veieu a la plaça. Claro, pero porque- vale, sí, porque però hay després no tradiciones- te'n vas de rave. No, Amb el no, familiar irse de i rave. el mort ahí No, pero Es que... que los valencianos Ay, sois muy de rave, también te digo. de Coscar. I la Mira, Valenciana. mira, a partir d'ara, l'any que ve, per tots... Bueno, sí, l'any que ve per Tots Sants, anem als cementeris, a tots, i després anem a l'escombrera. A la escombrera de que se Benimantell. trobarem els punkis i els jonquis del Vale. dia anterior o de fa 2 dies Es la parca. y ya está. Sí, Entonces ahí sí si que vas a la- vivirem un si vas a Halloween la de veres. escombrera, igual tenéis ahí 2x1, ¿sabes? Rave y defunciones. Sí, sí, Bueno, allá- Todos los santos. O sea... y- Que los mexicanos, que son un poco el referente de la celebración Efectivamente. del Día de Muertos, también montan esa fiesta esa dura 2 días. Están ahí también comiendo y venerando a
a los ancestros, pero en un ambiente muy, muy lúdico festivo. Sí, allí. I se munten una festa gitana Claro. de 3 dies. Mira, jo, per exemple, el dia de Tots Sants, la pel·lícula que més veig és la de Coco. Ah, es preciosa. És superbonica, ja acaben totes explorant el moment de la iaia al final. No hagas spoilers. Bueno, pues lo siento. O sea, ahora vamos a ver la película porta. Te quiero decir. O sea, la película está en Disney Plus. Plaza. Com diuen Disney Plus, que no Plus. Plus, sino Plus. O mes. Disney mes. Disney Mes. Sería la plataforma audiovisual del nuevo blog valencianista que ahora es, Disney que se Mes. llaman Mes. Pues porten Disney Mes ya temps, o sea que anys, diré yo, o sea que bueno, desde Eso que ya no está cuenta como spoiler. Disney Mes, o sea que Vale, ya pues está bien, te ¿sabes? descartamos, vale. No ni a spoilers. Tampoco creo que nos escuchen niños y niñas y niñes muy pequeños, así que el que no lo ha visto es porque de no ha querido. moment. Bueno, pues igual d'ací 50 o 60 anys, quan els xiquets ara que són majors escolten este podcast i diran, la película de Coco, vaig a buscar-la en internet. Un clásico. I igual ja està descatalogat. O sea, Es bastante probable. És lo més segur. Sí. Pero bueno, ahora, retornem. Però on anàvem? Ah, sí, bueno, pues lo que estaba diciendo, o sea, así en Tots Sants la gent va al cementeri a veure familiars i després pues se'n van de dinar. I és que com som de Montfartar, com Sangonera, que va morir d'una fartà, està la costum en alguns llocs d'ací de València de menjar bunyols i xocolate. Jo. ¿Sabes? De veres. Y para variar, s'acompanyava en una cançoneta que diu: està ja fet el xocolate, encara no, falta un poquet. Querrò de la mola, querrò del molí, amb una coca d'oli i un barral de vi. O sea, el beure que no pare. Hombre, ¿Sabes? Es que si son fartons y bebedors. O sea, las festa dos plena. cosas más importantes de la vida. Festa plena. Ya está. La panxa sempre plena. Sí. I a banda també tenim els tradicionals panellets, que és una bola de massapà a rebossar de pinyols. Sí. Que està bona, està bona. A mi és que el massapà, com m'agrada, pues no li trobo pegues. Massa. Ara bé, bueno, per què igual pots contar això i no quan tocava, que era fa 2 setmanes? Pues porque la noche es oscura y alberga horrores. I ja està, i perquè simplement pues, ha vingut aixina i què l'anem a fer? A veure, sempre és bon temps per a contar historietes de por. ¿A vosotros vos agradan las historietes de por? A mí a ratos, la O sea, verdad. tú a ratos, ¿no? Sí. Yo es un género que no trabajo mucho, ¿eh? A mí no ¿No? me acaba de convencer. O sea, quiero decir, puedo admirar las historias, las películas, todo esto, pero no soy yo muy fan. Buah, jo és que som molt fan de les pel·lícules de por, Toni, que dir-ho, Igual del tema paranormal, sempre estic ahí entre la fina línia de m'ho crec o no m'ho crec, saps? Però bueno. Bueno, pues furonejant per ahí he trobat algunes historietes, ¿vale? Vaig a començar per les vostres, perquè vosaltres teniu historietes a Poalaes, ¿vale? Lo únic que he fet és que he escollit algunes. Principalment en Aragó teniu bruixes. Ojo que vos he oído en aragonés. Vamos, si no, @Jorge Puello. Bruixes o bruixes. Jo no a Jorge perquè és l'única persona que conec que parla aragonès. Aleshores, jo tinc apuntada en el guionet bruixes. ¿Bruixes? Bruixes. I segons el diccionari aragonès se pronuncia tal cual ho dic, bruixes. Muy bien. Apitxant, Ojo. Sí, no, o sea, eso es verdad, ¿eh? Si tú apiches, el apichar en Valencia te facilita molt aprender aragonés. Ah, mira, a ver. Pronunciación en aragonés. Sí, porque la sonoridad del aragonés es muy de apichar. De apichar. Apitxar, bueno, mira, veus. Esta Sí, categoria. así es. Vale, pues, Bueno. a veure, les bruixes, vale, que eren pobres dones que van ser acusades de bruixes en diferents moments històrics. Que raro que el patriarcat medieval no falla. Bueno. Siempre lo decía. y el que siga al El medio. patriarcado es transversal Bueno, e intergeneracional. Sí. Hombre, claro, es que desde el medievo tocamos els ovaris. Bueno, en el poblet de Cenarbe, que és un poblet d'Osca, avui en dia és un poblet que està totalment abandonat. No n'hi ha ni Déu. O sea, jo vaig buscar imatges del poblet i no n'hi ha Déu. O sea, Està abandonat. hi ha 4 cases i ja està.
Claro. Bueno, pues ahí La trobem... exploración. Clar, ahí trobem a la vieja Narbona, la qual anava dient per ahí coses roïnes de la gent, anava perventint al personal, vamos, que era una xafardera, i a més preveia el futur per mitjà d'invocacions als espírits. Ojo. I damunt era fetillera, o sea, era una bruixa amb reputació. Fetichera. Fetillera, sí, sí, o sea, se ve que tenía... No de fetiche, ¿eh? Que yo No, me no, estaba no. buscando y no me vas a tirar un buen rato y digo, pero esta no tenía un fetiche ¿en qué? ¿En qué? No, era simplemente que tenía una bona reputació. Ah, O sea, ojo. Després, a Viescas, altra volta en Osca, al costat del barranc de l'Aratiecho, hi ha una caseta anomenada de las Brujas. O sea, ahí se ve que tindran un cartell de fusta. Las brujas. Pues ahí, las brujas, ¿sabes? Aquí No sé. viven las brujas. Pues allí trobem a la bruixa Maut. Ojo, de qui diuen que feia lladrar a la gent con gossos, o sea, en París, Ojo. tremendo. O sea, con gossos. Ahora os cuento una cosa de Maut. ¿Sí? Vale, pues deixa un moment que acaba esta historieta. Bueno, pues dins d'esta localitat hi havia un sastre que es va unir a la reunió de l'Aquelarre. Que ja te dic jo que aquest home era un miró. Perquè aquí li van a clavar-se dins d'un aquelarre. Es muy no probable. Bon, pues quan va veure que les bruixes es començaven a realitzar un loscul anal al dimoni. O sea, así lo del anal... ¿per qué? És el forat prohibit. És que manera. Bueno. Bueno, pues el dimoni va aparèixer en forma de cabra en ese moment, va traure el seu punxo i el va punxar. No saben quin punxo va traure, però el va punxar en algo. La segona volta que van tornar a passar, quan va ser el torn del sastre, ojo, que este passa 2 voltes per la cabra, o sea, que a banda de que era miró, era un massacre. El dimoni li va mollar. Tu passa, però no beses. O sea, drama! ¡Pum! ¡Drama! O sea, ahí el dimoni va dir, mira, este home, no. Este no me va a besar el cul, güey. O sea, él fue No beso fuera del negro. cul. Hoy beso negro no. Hoy no toca beso negro. No, hoy no te voy a ¿Qué dejar. la vas a contar? Maut es el nombre que utilizaron en un grupo de electrofolk. De hecho, tú y yo lo hemos visto en el Poborina. Sí. Bueno. Sí, sí. No, estaba bastante guapo. Ahora, no sé si continúa en activo, pero como que parte de ese grupo ha fundado uno nuevo que creo que se llama Nuey. Que es más... ¿Nuey? O sea, ¿noche? Nuey, sí. Que es un poco la misma filosofía y... ¿Ah, sí? Bastante guays. Ah, qué bien. A mí me gustan, la verdad. Bueno, pues mira, pues... Desde aquí les hacemos un contaré. llamamiento a que si nos escuchan, pues que se vengan al programita. Una entrevista. La promoció... Como siempre. La promoció que no falli. Ahora continuem en això. Bueno, ara anem a parlar d'un home que no sé si vos sonarà, ¿vale? Que és Pedro Arruebo. A vosaltres vos sona, això? A mí no Perquè me la suena. història d'este home és flipant. O sea, jo quan la vaig llegir vaig dir, això és de veres? O sea, és molt heavy. Bueno, ara a parlar de les dones embruixades per este home. Tot això estem parlant de 1637. Estes dones lladraven com a gossos. O sea, és que no sé què collons passa en fer a la gent lladrar com a gossos. O sea, és que no ho sé. Bueno, pues a Tramacastilla, que és en la comarca de la Sierra de Albarracín, es va comptabilitzar 62 casos en 5 anys de dones posseïdes pel dimoni, que dominaven llengües estranyes, que volaven i endevinaven. Jo crec que en les llengües estranyes crec que parlaven de l'aragonès i del valencià. Es probable. Crec. Sí, no, porque esto, por ejemplo, en la película, alerta spoiler, la película de Aquelarre se ve muy bien. En la película Eso. que la bueno, a banda de que la película és tota en basc, Efectivamente, en versión original. feien rituals, o sea, parlaven en basc. O sea, que No, pero estava los guai. inquisidores llamaban lengua del diablo a... La lengua del demonio. Claro, y es muy probable. Además, la Sierra Albarracín era territorio de frontera con Castilla, casi. Veus? Estava tot nugat. Bueno, pues esta història és més fosca encara, perquè així el Peter, el Pepe, o sea, no, és Pedro, és Peter. Peter. Pedro, que era un llauro borratxo i putero, lo de borratxo i putero ho poso jo. Ho poso jo, perquè a la història, a l'article que me vaig descarregar, que era un PDF,
d'una revista, és que no me'n recordo ara quina era, posava que era un agricultor que le gustaba la bebida y que le gustaban las mujeres. Això així es diu, borracho y putero. Ya está. Ya está. O sea, Caso cerrado. Caso cerrado. O sea, yo cuando me digo, no, o sea, no, era un borracho y un putero. Ya está. Bueno, pues este home va ser acusat de bruixot. Perquè va haver una primera epidèmia de dones posseïdes. O sea, epidèmia en el 1637. O sea, és molt heavy. Así, en el 2020 va haver una epidèmia de coronavirus, pues en el 1600 Claro. de dones posseïdes que cadaven com a gossos. La epidemia que tocaba. De la época. De la època. Efectivamente. Clar, allí no teníem a com es diu el que se va atragantar en l'Armela. Fernando Simón. Ah, ¿Fernando Simón? ¿Era Fernando Simón? Sí, Fernando Simón. Fernando Simón. Sí. Que es de Es de Zaragoza. ¿Eso? Por cierto. De ¿Es de on? Zaragoza. De Sí, Caspe. sí, Zaragoza. Es maño. Eso sí que es Maño. maño. Es Sí, maño. Eso sí que es maño. Bueno, pues eso, o sea, era la epidèmia de la època. Bueno, pues, com el van acusar de que era un bruixot, va pegar a fugir. Als anys va tornar i recordem que era un llauro borratxo i putero, tornar d'incògnit. I sabeu què feia? Amenaçava les filles dels seus enemics i les obligava a tindre relacions sexuals en ell o les embruixava. Ahí va ser quan es van multiplicar els casos de possessió. No sé si de possessió, però de violacions. Segura. A punta pala. O sea, ojo, 016, amigas de 1600, algo va mal ahí. Muy mal. En realitat això és una red flag com la bandera d'Espanya que n'hi ha en la Marina. Por ejemplo. ¿Sabes? Que Eso- es gegant. El enemigo de tu padre que te amenaza con delitos sexuales, eso es una red flag. És una Sí. red flag, però vamos, Totalment. de camió. De llibre, mai millor dit. Bueno, pues al final l'home este va tindre que comparèixer en la Inquisició de Saragossa i en el document de la Inquisició que s'han trobat posava, y cite textualment: puesto el demonio en numerosos lugares y dado al diablo más de 1.600 mujeres. On vas? 1.600 dones, però si en tots els articles posava 62. És que esta gent, és que que ràbia, és que ho agrandan. Ho agrandan, no? O sea, ho fan tot gran. O sea, d'un granet fan una muntanya. És que és acollonant. Bueno, pues a este home se li va condenar a 200 fuetades, vamos, una somanta de palos, i després a la mort. Bueno, de mort no va tindre res el desgraciat, perquè o bé va evadir la pena o se li va computar la pena amb una peregrinació per Roma, perquè després deien que se'l varen trobar per Madrid i per tal, el tio ahí passejant. Madrid ya existía. O sea, muy loco. O sea, en els documents posava això, que se l'havien trobat per ahí. O sea, això sí, després en Trama Castilla varen fer exorcismes prop de 200 dones, o sea, que faena varen tindre per aquesta època. Sí, ¿no? Había que En el depurar. en el segle XVII, Él se había ido, Oh. pero el demonio continuaba ahí. claro, ahí, en la penumbra, en la oscuridad. Ofreciéndote besos negros. Igual la frase esta de has dormir en el culo al aire també té una segona Acepción Lectura. demoníaca. la lectura, efectivament, gràcies. O sea, ojo. O sea, molt heavy. Bueno, per Terol, o sea, tenim a Catalina García en Peñarroya de Tastavins. Ojo. O sea, esta dona en realitat és protagonista dels numerosos judicis que va tindre en tot Aragó. De fet, la dona va ser socarrà per bruixa només per tindre coneixements de diferents plantes. O sea, això és molt semblant a les bruixes de Zugarramurdi. Sí, sí, sí. Efectivament. O sea, bueno, a Amanda, Terol és més conegut per la persecució a diferents dones com a Bàrbara Fonmill, Bàrbara Blanc o Marta Morera de Monroyo, totes elles acusades de bruixes. Pues es... O sea, allí sou tots bruixos. Por supuesto. Ara. Bueno, pues anem a canviar de bruixes i anem a parlar de xeperuts. Perquè, o sea, és que... También había jorobados de Notre Dame entero, ¿eh? O sea, és que lo dels xeperuts també és tela. Bueno, pues hi ha un conte que es diu El jorobado de Ródenas, en la comarca de Albarracín.
I vos vaig a llegir el conte, i diu: hi havia una vegada un pastor del senyor de Ródenas, xeperut i maltractat, que solia invocar la presència de les bruixes cada nit mentre es preparava el sopar al foc. Una nit d'hivern, les bruixes van baixar per les xemeneies cantant dilluns, dimarts i dimecres 3. Dilluns, dimarts i dimecres 3. Jo la tonadeta de la cançoneta me la inventé perquè no estava en aquesta època. Després de repetir aquesta escena diverses nits, un dia el xeperut va decidir cantar-los. Dijous i divendres i dissabte 6. Les bruixes, contentes d'aprendre 3 dies més de la setmana, li van concedir una gràcia i el pastor va demanar que li llevaren la xepa. Home, ojo, és que molesta, o sea, jo l'entenc, està ahí llaurant, està allà replegant les creïlles, la xepa, o sea, es aprovechar la oportunidad. El jo, i si eren les 9 del matí i no és que el sol ja crema, és que el crema, la xepa, o sea, és que estava ja fet. Todo mal. Bueno, un dies més tard va explicar el que li va passar a un amic, que era un poc codiciós. Pero le llevaron la chepa. Li van llevar la chepa. Y el amic no se va a olorar, o sea, no se olió nada. Ya no llevaba chepa. Tuvo que contárselo. Claro, es como cuando te cortas el pelo, que a veces... Ahí hay un agujero, ahí hay agujero en la historia. Es que, on anem a comparar, es que les xepes y el moño, pues, son coses que es noten, se palpan el aire. Bueno, pues este home, que era també molt codiciós, li va dir, hòstia, tio, o sea, com és que has demanat tan poc? La xepa? O sea, haver-li demanat diners, or, riqueses... Bueno, que l'amic va canviar la tasca durant uns dies i vas començar a invocar com va fer el seu amic Noche Perut. I apareixen les bruixes. Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous i divendres i dissabte 6. Clar, les bruixes ja havien posat a la seva cançoneta la frase que li havia dit el Xeperut. Vale, acumulant. Vale? I el nou Xeperut va mullar. I el diumenge 7, les bruixes, que no volien sentir cap festa, es van enfadar i saps què li van dir? Sabeu què li van dir? Que la xepa delante li posen a este. Pama. Per sabuto. O sea, això li passa per anar de sabuto. ¿Y vas de listo? Anaves de listo y pam, ya. No vos cal... Y no te vos dio cal Evaristo. dos tases. O sea, Cheperut tenía que ser. Un poco la versión de miedo de Teruel de la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo está eso? La versión de Teruel de la gallina de los huevos de oro. Pues explícate. Sí, que la historia de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es que abren a la gallina y no hay nada, ¿no? La gallina hasta que ponía un huevo de oro cada vez, y entonces dice, hostia, ábrela, que debe tener un tesoro dentro, y la abre y por la codicia, digo. Claro, sí, sí, claro, no había nada. Pues igual. Sí, así es. Pues esto es lo mismo. Això és el mateix. Bueno, pues anem a canviar. Hi ha una altra historieta que també és molt popular i és la història d'un sabater a una aquelarre. Bueno, hi havia un sabater a la comarca de Moncayo que funorejava a una bruixa mentre estava donant-li brillor a la seva granera. Furonejar, cotillear. Sí, vamos, sí. O chafardear. Bueno, és que funorejar jo sempre ho he dit com una persona que està ahí mirant, que està funorejant. Sí. Le da ese plus de mirón. Sí, ¿no? O sea, es que també és una palabra molt, molt sonora. Que chafardear en Aragón també s'utilitza. Ah, veus? Pues igual. Bueno, la bruixa estava donant-li brillor a la seva granera i estava recitant la següent fórmula que deia: si estem per aquí, si estem per allà, a l'era del dimoni em portaràs. Bueno, quan la bruixa ix en la granera, o sea que se'n va, el sabater entra a la casa, es vesteix de dona i repetir les mateixes paraules. O sea que en aquest moment va aparèixer la que l'arre de Trasmos. Ojo, estem parlant de... O sea, estem parlant d'un RuPaul. ¿Podem dir que eso es el RuPaul Drag Race del medievo aragonés? Ahí se inventó RuPaul. O sea, es que... Aragonés y mundial, o sea, nació ahí en ese momento. Sí, Halloween, que insistimos que somos un pueblo de pioneers. Inventamos Halloween, el travestismo y RuPaul. ¿Sabes? Bueno, el travestismo, RuPaul, travestismo.
Sí, No. sí, travestismo. Esto nos dijo Liz Dust, Sí. que eso de drag queen y tal, que en castellano se puede decir travestismo sin Vale, problema. vale, d'acord. Pues entonces, pues, o sea, el Sabater va a ser casi como el pioner travesti, ¿no? O sea, en travestirse en Aragó. Mm. Bueno, pues en l'aquelarre, o sea, les dones, altra volta, o sea, les bruixes, passaven altra volta a besar al dimoni, mentre cantaven i ballaven recitant la següent cançoneta. Quina va ser? Anem a veure. Dilluns, dimarts i dimecres 3, Oh. dijous, divendres i dissabtes 6. Otra vez. O sea, es que esta cançoneta la feien pols. La feien pols. Bueno, pues el Sabater va passar a besar... Què li va besar? El cul al dimoni. Otra vez. Volta. Quina manya li tenien al culo. O sea, es que es molt heavy. Claro, igual eso simboliza, pues eso, Ya. ¿no? El placer prohibido. Sí, no, es como el beso negro de la muerte. Efectivamente. Claro, pues el Sabater quan va passar a besar-li, li va punxar. I el dimoni li va dir: aquesta bruixa amb bigot que se'n vaja. Això sona clarament a... Sashay away. Ja està. O sea, no més paraules. No puc No dir me la ja cuelas. res més. No puc dir ja res més. I bueno, ja acabem amb fantasmes. Fantasmes en Aragó. El castell que teniu en Montaragón, el castell de Montaragón, pareix que teniu uns quants. Hi ha gent que diu... Al Palacio Pignatelli también. ¿Ah, Unos sí? cuantos. Ah, mira, pues ahí Ese no sale en los diarios. Eso no sale en las leyendas, pero también. Hi ha gent que diu Allí hay que... fantasmas ahora también, en el Pignatelli. Sí, sí. Pero fantasmas que rollo este muerto está muy vivo. ¿O no? Sí, demasiado vivo para lo que nos gustaría. Oh. Cuidado, aquí, que eso nos llevan a ha la audiencia sido nacional. Esto lo cortaremos. Un Sí, hachazo. te lo van a cortar. Sigan. A veure, n'hi ha gent que diu que es pot escoltar veus i cants de monxos en determinades nits. O sea, tots els dies no, perquè el contracte que tenen és a temps parcial. Bueno, pues, al Quézar el misteri és encara més gran, perquè diuen que n'hi ha un altre monxe que viatja per la col·legiata de l'església i toca una campana. El seu so pot anunciar algun mal esdeveniment o la mort d'un pecador. ¡Ojo! O sea, ¡qué ¡Pecador! paro! O sea, estàs ahí a les 2 del migdia fent el dinar i de cop i repent són les campanes. I tu què penses? Ja ha mort un cabró. Ya está. O me toca a mí. O seré yo el próximo, la próxima o la próxima. Uf, qué tensión también. Tiene que O sea, ser duro vivir en yo- Alquézar. yo no No vivía a solo gust por la ahí. despoblación. És que és una campana misteriosa, perquè se veu que també, com la de la Velilla d'Ebro, que sonava només quan s'aproximava un esdeveniment extraordinari. O sea, només sonava per això. Ni a morts, ni bodes, ni comunions, ni batejos. Una peste. Una peste. Tac, campana. Pandèmia. Tac. Ja està. Que venen uns moros ahí en 4 cavalls. Tac. Tacata. Pandemia. Així no és. Bueno, pues el fantasma de Alquézar diuen en el lloc que corresponia a un ermità que va viure en el santuari de la Mare de Déu de Lecina. Bueno, pues era un home molt prudent en les seues costums, però en la seva llarga vida va tindre un xicotet tropezó. Chan, chan. Xicotet només. Un xicotet, però que se li va fer gran, al final. Bueno, pues a Bonito l'home bola. se li va aparèixer una mora de gran bellesa. Encima mora. No podia haver sigut un moro. No podía ser cristiana. No. Bueno, pues, i davant dels seus encants va sucumbir. O sea, va entendre una nit de passió. Això és rollo com la Chelo Cortez i l'altra dona que... Hemos tenido una noche de amor. Pues igual. La que estaba con el rey, la que se acostaba a Bárbara Rey, ¿no? Sí, ¿no? Yo Hemos creo que tenido era una. ella. Sí, creo que era esa. Chelo, hemos tenido una noche de amor. Pues Pum. igual, rollo ermitaño. Bueno, pues, el monxe, després, es va penedir del seu pecat i es va sotmetre a una penitència molt dura fins la seva mort.
No obstant això, la seva ànima en la tristesa continua passejant per l'església fins que es queda absolta. O sigui, ara mateixa, n'hi ha un esperit d'un monge pegant-se bastonades a l'esquena per haver tingut una noche d'amor en una gran bellesa mora. O sea, chico, anem a veure, te ho has passat bé, has gaudit, pues ja està, lo que va davant va davant. No, nadie va a que pensar els en... de Lacan són aixina, són espontanis. Sí, chico, te ho has passat bé, pues ja està bé, ja. Lo que passa és que este home s'està fent la víctima. Víctima. Es que entonces... Ya está. Es que entonces aún no habían inventado las nuevas masculinidades. Y Claro, es que este home li fa falta un cursillo bàsic. de construirse. Claro, este home està ahí... Està clar, és el cas que del típic home que s'ha quedat anclat en el passat. Así es. Ja està. Literalmente. Literalment. Bueno, i ara passem a les nostres historietes, Molt a les bé. valencianes, Vale, que sí. també tenim uns quants. Anem a començar pel Butoni. Total. El Butoni no se sap molt bé quina és la seva aparència. No se sap, és misteriosa. De vegades apareix en forma de dimoni, de vegades com un monstre i de vegades també apareix com una bèstia aterradora. El que està clar és que té la manera ideal d'espantar i principalment els xiquets i les xiquetes. O sea, no se sap què va passar. Es uno y trino. Es uno y todo. Es más que Dios. De fet, el Butoni podem dir que és no binario. Efectivamente. Ojo. Ojo. Es y no es. ¿Sabes? Es Mira, está el quedando monstruo de una Rodinger. sección muy entre lo de la travesti y entre lo del travesti y el no binario nos está quedando todo muy Es que aquí los modernos os pensáis que estas cosas son de ahora, pero no es Esto verdad. viene ya de tiempo, Efectivamente. Eso ve ya de temps. Bueno, pues pel que sembla, els xiquets i les xiquetes que li tenen por no el veuran mai. O sea, no el veuen. Però no val en no creure en ell. Perquè aquells que no creuen seran raptats pel Butoni. O sea, anem a veure. Ojo. O crec o no crec. O sea, el tema que és creure en ell o no, perquè me va raptar, que sí, que no. O sea, al final no veus. En la duda anda el juego, claro. Ai, meua. Claro. Bueno, pues, durant l'edat mitjana va servir per assustar als xiquets que es comportaven mal o que eren uns trastos. Vamos, que simplement és que no eren bons. I a banda servia per als xiquets que no feien cas. O sea, però simplement sense fer preguntes. O sea, el xiquet, si tu li deies ves-te'n a l'era a replegar les taronges, i si el xiquet ese dia pues, estava ploguent, ja, no, que està ploguent. El Butoni se te va emportar. Era una manera de justificar el abuso infantil. També. Claro. Una manera també de justificar perquè els xiquets morien Claro. en l'edat mitjana. Claro. Que igual no, La explotación que igual laboral. no era la peste, sino Claro. era otra cosa. Bueno, pues el Butoni, a banda, bueno, és un dels monstres que més ha penetrat dins de la cultura popular. Tant és aixina que després de la Guerra de la Independència hi va haver un cos policial que va patrullar la ciutat baix el nom de la Ronda del Butoni. ¡Ojo! O sea, La ciudad de Valencia. on anem a veure? On anem a veure? Però és molt fort. Hòstia. De fet, va ser patrulla creada per un capità que es deia Elió, i pel que sembla va rebre este nom per la forma, els mètodes i la força bruta amb la qual va lluitar contra els bandits i matons. O sigui, és una clara definició de la metodologia policial a dia d'avui. De fet, la sèrie Antidisturbios ho deixa prou clar. Sí, ¿verdad? O sea, ha pasado el tiempo. Per fer bones accions no era. Ha pasado el tiempo, pero la filosofía continúa siendo la O misma. sea, també te dic jo ara, si ara mateixa li canvien el nom de la policia a València, rotllo, és Butoni Nacional. Butoni Nacional. Sería, hostia. Estaría muy guay. Estaría guapo. Igual Sí, que sí, están sí. los Mossos, Ganaría mucho. És que Mossos están los en el País Vasco, ¿cómo se llaman? La Archança. La Archancha. Aquí, al País Valencia, els Butoni. És Butoni, però estaria molt guai, el rotllo de... Els Butoni, els Mossos i Els l'Arxanxa. Mossos, la Archancha. I junts així tenim a... Fent cooperativa. Tal qual. O
sea, pero es muy guapo. Quedaría muy guay. Podrían anunciarse como que te den la paliza els botons, que es cooperativa. Botons. No, pero no son butones, es butoni o butonis. Els botones. Butonis. En lugar de compra en Consum, que es cooperativa, que te dé la paliza. La pallissa dels butonis, junts són cooperativa. Eso. Tal qual. Nou lema per a arroba consum cooperativa. Que vol ser diferent. Que vol ser diferent. A mi m'agradava més Ise abans. Així és. Bueno, pues canviem. Ara s'anem a Alacant, bueno, que com deien els nostres amics de Cale Barraca, Alacant és important però no tant. Tenim el Moro Musa, o també, com el coneixen per allà baix, el Moro o el Moruso. I és que en els pobles de la Ribera està el Moro Mus, és un dels personatges de l'imaginari del país valencià, que també forma part de la nostra història i a banda de la Valldigna, o sigui que també sona per allà baix. Bueno, pues la llegenda diu que el Moro Musa va ser un monarca de l'època musulmana que va perdre els seus dominis després de la conquesta de Jaume I i en venjança acosava els xiquets i xiquetes i per això se l'utilitza com a figura per espantar-los. La llegenda explica la història d'un personatge malvat que porta amb ell, una serp i un gat negre, que després de segrestar a una bella doncella, aquesta no se sap si es mora o no, es converteix en un ésser fantàstic amb la cua d'una serp i un cap d'un drac. Un drac, o sea... Que bizarrada. Bueno, al final... Es como de... Mira, si no te portes bé, vindrà esta nit el Moro Musa. I tu ja t'imagines algo ahí con una figura d'una persona, ¿no? Amb el cap d'un drac, rollo Daenerys Targaryen al lomo. Bueno, pues eso te tenía que molar, en realidad. Claro, però és que a dia d'avui, clar, igual fa anys sí que podia assustar, però a dia d'avui tu li dius a un xiquet, vindrà el Moro Musa i té esta apariencia, i aquí t'esperes, pues jo m'esperaria a Daenerys Targaryen. Ya. Eso es China. Y yo digo, hostia, pues yo no voy a dormir esta nit, a ver si ve la tía esta y salimos a socarrar. Pero ahí, y salimos a socarrar y ya está. Vamos. Vaya. Sí, no, eso es verdad. Estaría brutal. Com diria en valencià en lugar de Dracarys? No sé, pues Dracarys, ¿no? Es que Dracarys es potente. Botalizado. Pero una expresión que fuera así més valenciana. A veure, jo crec que es pot dir un... Pega-li foc. Foc a la barraca! Esa sería... Exacte. Esa sí. Isa, jo me vaig ir a Daenerys Targaryen, rollo i fer d'ell, foc a la barraca! I rollo còmola i... però de foc. Hòstia, estaria brutal. Estem en falles. Es falles. Però, molaria un montó això. Jo voté per fer ahí una performance. Una performance, sí, o un canviasso. Foc a la barraca! Foc a la barraca. A veure, també tenim a la Tarrasca. La Tarrasca és una de les bèsties que més apareix en la processió del Corpus Christi. Per a representar al maligne. Bueno, és una criatura mitològica que té el seu origen en una llegenda sobre Santa Marta, que és una figura que ix al costat de les roques i es representa com un monstre amb un cos de tortuga, 6 pates, la cua d'un escorpí i el cap d'un lleó. O sigui, això ja no se sap ja ni com es menja. El seu origen prové d'una llegenda provençal medieval. Aquesta llegenda ens explica que Santa Marta, germana de Llàcer, a la mort de Jesús va a Occitània i a la localitat de Tarrasco, a la Provença francesa, no és molt d'ací però apareix també, els veïns demanen ajuda per a derrotar a este monstre. Total, que Santa Marta apareix allí, armada, només amb aigua beneïda. Perquè, clar, per a què dura un ganivet? Una llança? No, tot el món sap que l'aigua beneïda és molt més potent. O sigui, això és igual que la camisa i el coll. Per a què dur-te algo si tens aigua beneïda? Es que eso siempre gana. Clar, és que això és molt potent. Mira, això és quasi com coneixeu el xoc valencià de la fallera Calavera?
Vale, però és igual. Jo sí. Vale, pues Però el públic no. Bueno, pues ya parlarem un dia. Vale. De la fallera Calavera. Això és igual que les cartes. És un joc de cartes. Són les cartes màgic del País Valencià. De fet, en les cartes màgic, en les cartes de la fallera Calavera apareix el Butoni. Sí. O sea, cuidadito. I el Mono Musa també. El Mono Musa també. Sí. Bueno, però és igual. Apareix una carteta en un pote d'aigua beneïda i posa d'atac 100 i defensa 0. O sea, pues és igual. Total, que la dona esta, Santa Marta, aconsegueix tranquil·litzar a la bèstia i total, que la passeja lligada, o sea, amb una corretxeta per tot el poble. Pues no obstant això, ataquen a la criatura, o sea, ataquen a la criatura dòcil i la maten impunement, o sea, mentre que la Tarrasca no fa res per viure. O sea, és a dir, aquest monstre, mig lleó, mig tortuga, mig aracni, van a matar-la i es queda tal qual. Quina història de merda és esta? Així no n'hi ha res d'intriga, ni monstres, ni bruixes, ni xeperuts, ni oscurs anal al diable, al dimoni. Ja, que... On està esta història? A mi esta història m'ha defraudat com a valenciana. ¿Cómo le harías un final alternativo, Ana? Te ganamos. Aragón gana en este... Així jo crec que podeu apuntar, teniu un puntet. Un puntet. Un puntet. En el furor. En el furor este que tenim muntat, en les expressions anàvem nosaltres per ahí. No, en las expresiones es un sensero, güey. Bueno, básicamente porque nosotros no aportamos ninguna. Que los monotas se pueden animar a reportarnos. Sí, claro, tío. Y otro día hacemos la segunda vuelta. La vuelta. Però és que esta història és un fenomen superconegut, però no té res, és un animal que no sap què és. Demasiadas Ja està. expectativas. Más expectativa. Bueno, ja anem a acabar per una que a mi personalment m'agrada molt i, òbviament, apareix en la cançó de Diània, que si els fans monòters escolten Zoo, sabran de quin ser mitològic parle, que és la Quarantamaula. La Quarantamaula d'Ontinyent. O sigui, és una criatura d'origen demoníac, òbviament. És un ésser misteriós i fantàstic, propi de l'imaginari valencià de la por. S'utilitzava principalment per a espantar els xiquets i xiquetes que eren més roïns que la tenca. O sigui, eren xiquets que no valen per res. Bueno, se descriu com un monstre mig humà, de mitja gallina, amb la meitat del seu cos cobert de plomes, cames llargues i un coll semblant a un buitre, i que es resguarda entre els canyissars del pantà. No obstant això, en altres llocs com a la vall d'Albaida, es diu que és una bruixa que sembla un gat i fa el que més li agrada als gats, que és pujar a les teulades. D'aquesta manera va de casa en casa, fent soroll per espantar els més menuts. En altres llocs pren la forma d'un caragol inofensiu. O sigui, molt heavy. Perquè és que, en qualsevol cas, sempre repeteix la idea de ser una criatura que passa per les teulades i fa soroll amb les pedretes contra les finestres per espantar els menuts de casa. Esta criatura que té tantes formes, en realitat ens recorda que les formes del mal són infinites. Total. I fins i tot pren el cos d'éssers tan inofensius com un gat. Claro, es que a veces igual da más miedo una cosa a la que no esperas que te dé miedo. Claro, o sea, en realidad es... Eso crea trauma. Claro. Claro. Porque Ahí... estamos muy acostumbrados, el terror de ahora, a seres como muy... Sí, muy ya, impactantes, sí, ¿no? Claro, Que te lo ves venir. Claro. Exacte, és algo de les típiques pel·lícules de por que apareix el monstre del sòtano claro. o dalt en el terrat. Clar, pues ara lo que xua este ser és en lo quotidià. Claro. O sea, en un caragolet, en un gatet, ¿sabes? En una Lemidreski. El plot twist de la época. És el plot twist tal Claro, qual, claro, és algo que no t'esperes que ¡nyas! ¡Pam! Se t'emporta a saber a on, però se t'emporta. Bueno, a València tenim, de segur, moltes més històries, al igual que per Terol o Òscar. Sols que he escollit els mitològics valencians més coneguts i els dels vostres simplement els que més m'han cridat l'atenció. Sí que he descobert en aquesta xicoteta recerca que teniu molts jocs de bruixes, o sigui, mogolló, perquè sempre m'eixia con xicotets poblets i en tots els poblets m'eixien casetes o coves en ròtols de les brujas.
Sí, yo creo que eso también igual tiene que ver un poco con dos cosas. Por ejemplo, eso en la película de Aquelarre también lo explica en el caso del País Vasco, ¿no? Que se iban, los maridos se iban a la mano. Aquí igual tenía más que ver con un tema de... Porque Teruel especialmente era territorio de frontera. O sea, estaba como... tenía un fuero especial de hecho y todo, ¿no? Y seguramente muchos de los hombres irían a combatir a la guerra, ¿no? Y también pues se podría hacer como un paralelismo, o sea, esto aquí aportando cuestiones históricas súper probadas, ¿sabes? Pero bueno, yo lanzo la idea pura elucubración. Sí, y por otro lado también porque bueno, pues toda esta vertiente como celtibérica y tal, porque así tan mogollón de pueblos de la Sierra del Albarracín, lo que tenían su propia mitología y sus propias creencias y son seres de montaña, y la montaña es un escenario como muy idílico para reconstruir historias. És el context també, Clar. no? Que el context també ajuda a crear la por, Efectivamente. no? Bueno, pues vos he asustat un poquet. Sí, a mí... Amb un to. Sí. Bueno, jo, encara que no sé si fan que t'assustes o que te despolles. No sé, és que no ho tinc clar. Perquè Las dos cosas están bien. Tragicomedia. Exacte, és de veres, perquè és que mira, entre les bruixes aragoneses vinga ja parli el cul al dimoni, el cos policial del Botànic, que no sé jo, pues no sé jo encara, què voleu que vos diga? Ara la policia de València passa d'aquests botonis i això sí que fa por, i de la bona. O sea, jo personalment agarraria la granera a les meues gates i fugiria a una cova i me posaria a cantar la cançó de dilluns, dimarts i dimecres 3 i a saber què passaria. I a veure què passa. I ja està. Ja està. Conte acabat, conte contat. Fins la pròxima. Adeus i au. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de cap i van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, per contar i jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ja de Televisa, en un portal tiran la vida. Pues muy bien, Ana, David, hasta aquí ha llegado esta entrega de Moliendo Gordo. Recuerden nuestros oyentes que pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.